Hola a todos, bueno, les traigo una historia del anime My Hero Academy con el permiso y consentimiento de su creador, esta vez con una teoría de Izuku por Harem con el capítulo 5, y una vez más lo digo, esta historia no me pertenece, todos los derechos a su respectivo autor, que es @lafunahecha000017, dejaré su canal de Wattpad para que lo vayan a seguir y lo apoyen. Sin más que decir, que comience el fic. Capítulo 5. Momo Yaoyorozu, parte 1, la habitación de Momo Yaoyorozu se encontraba en completo orden, como era de esperarse de alguien con su disciplina y elegancia natural, pero aún así ella se había tomado el tiempo de reorganizar cada prenda dentro de su amplio armario, acomodando con precisión milimétrica cada vestido, cada uniforme y cada accesorio, como si ese pequeño acto le permitiera mantener cierto control sobre su vida, sobre su entorno, sobre todo aquello que podía organizar con sus propias manos. La tarde caía lentamente a través de la ventana, bañando la habitación con una luz cálida que contrastaba con la serenidad casi artificial que ella intentaba mantener en su interior, pues aunque desde fuera todo parecía en calma, en realidad su mente llevaba días inquieta por razones que ni siquiera ella terminaba de comprender del todo. Fue en medio de ese silencio controlado cuando el sonido de su teléfono rompió la tranquilidad del ambiente, vibrando suavemente sobre la cama. Momo se detuvo en seco, con una blusa aún en las manos, y giró ligeramente el rostro hacia el origen del sonido. Durante un segundo dudó en acercarse, como si una parte de ella presintiera que esa llamada no sería algo trivial, pero finalmente dejó la prenda doblada con cuidado sobre el borde del armario y caminó hacia la cama con pasos medidos, tomando el teléfono con delicadeza. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión se suavizó ligeramente. Momo, toma el teléfono, con voz tranquila. Madre, contestó con educación, como siempre, manteniendo esa compostura impecable que la caracterizaba incluso en los momentos más cotidianos. La voz al otro lado respondió con la misma elegancia habitual, directa pero cálida en apariencia, interesándose primero por su bienestar, por cómo estaba, por cómo se estaba adaptando a la vida en la residencia. Momo respondió con sinceridad, aunque sin profundizar demasiado, manteniendo esa línea entre lo que sentía y lo que consideraba apropiado compartir. Momo, camina lentamente por la habitación, sosteniendo el teléfono. Estoy bien, todo ha estado tranquilo en la UA, me estoy adaptando a las nuevas dinámicas. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, una de esas pausas que no eran casuales, sino calculadas, como si prepararan el terreno para algo más importante. Momo lo notó, y por un instante su postura se tensó ligeramente, apenas perceptible. Momo, más atenta, con ligera preocupación. ¿Ocurre algo, madre? La respuesta llegó entonces, clara, directa, sin rodeos innecesarios. Le informaron que ese fin de semana debía regresar a la mansión. Que ya habían hablado con la familia Aigio. Que todo estaba listo. Que el matrimonio arreglado había sido aceptado. El silencio se apoderó de la habitación en ese instante, pero no fue un silencio vacío, sino uno pesado, denso, que parecía comprimir el aire alrededor de Momo. Su mano, que sostenía el teléfono, se tensó apenas, y su respiración se detuvo por una fracción de segundo. Momo, apenas en un susurro, confundida. ¿El matrimonio arreglado? No era que no supiera de su existencia. Siempre había estado ahí, como una posibilidad lejana, como una decisión tomada en algún punto del pasado por sus padres, algo que ella había aceptado de forma pasiva, sin detenerse realmente a pensar en lo que significaba, hasta ahora. La voz de su madre, firme, casi sorprendida por la reacción, le recordó que aquello no era nuevo, que ya estaba establecido desde hacía tiempo. Pero para Momo, en ese momento, dejó de ser una idea abstracta para convertirse en algo real, inmediato, inevitable. Momo, frunce ligeramente el ceño, con tono contenido pero más firme. No, no lo he olvidado, es solo que, nunca pensé que se llevaría a cabo de esta forma, tan pronto. Su mente comenzó a moverse con rapidez, buscando alternativas, buscando una salida, algo que pudiera cambiar lo que acababa de escuchar. Momo, aprieta ligeramente el teléfono, con un dejo de angustia. ¿No hay forma de cancelarlo? La pregunta quedó en el aire por un instante que se sintió más largo de lo que realmente fue. La respuesta fue un no. Un no firme. Un no definitivo. Se le explicó que su padre ya había dado su aprobación, que era una decisión beneficiosa para ambas familias, que fortalecería las relaciones entre sus compañías, que era lo correcto. Pero en ningún momento se habló de lo que ella quería. Momo, baja ligeramente la mirada, con la voz más débil.
Pero yo, intentó decir algo más, intentó argumentar, intentó expresar lo que sentía, pero fue interrumpida por la continuidad de la explicación, por esa lógica fría que no dejaba espacio a emociones. El domingo habría un banquete. A las 5 de la tarde. Una limusina pasaría por ella en la UA. Todo ya estaba decidido. No había espacio para negociación. No había espacio para dudas. No había espacio para ella. La llamada terminó poco después, con una despedida formal que contrastaba brutalmente con el peso de lo que acababa de ocurrir. Momo se quedó inmóvil en medio de su habitación, aún sosteniendo el teléfono, mirando un punto indefinido frente a ella como si su mente estuviera intentando procesar todo al mismo tiempo sin lograr organizarlo. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Lentamente, sus dedos perdieron fuerza y el teléfono descendió hasta quedar apoyado sobre la cama. Sus hombros, que siempre se mantenían rectos, se relajaron por primera vez en mucho tiempo, no por descanso, sino por el peso emocional que acababa de caer sobre ella. Caminó unos pasos sin rumbo fijo, como si necesitara moverse para no quedarse atrapada en ese momento, pero finalmente sus piernas cedieron y terminó sentándose en el borde de la cama. Momo, susurra para sí misma, con incredulidad. Un matrimonio, arreglado. Las palabras se sintieron extrañas al salir de su boca, como si no le pertenecieran. Su mirada recorrió su habitación, ese espacio que había construido a su gusto, que reflejaba quién era, sus valores, su identidad, y por primera vez, sintió que nada de eso importaba realmente frente a decisiones que ya habían sido tomadas por otros. Momo, cierra ligeramente los ojos, con dolor contenido. Yo, no quiero esto, no levantó la voz. No gritó. No lloró de inmediato. Pero en su interior, algo se estaba quebrando lentamente. Porque ella no rechazaba la idea del matrimonio. No rechazaba el compromiso. No rechazaba compartir su vida con alguien. Pero lo que siempre había imaginado, lo que siempre había querido, era que ese momento llegara por elección, por conexión, por algo genuino. Por amor. Y aquello que le estaban imponiendo, no tenía nada de eso. Finalmente, sin fuerzas para sostenerse más, se dejó caer hacia atrás sobre la cama, quedando mirando el techo, con los brazos ligeramente abiertos a los lados, como si estuviera rendida ante algo que no sabía cómo enfrentar. Su mirada se volvió vacía por unos segundos, mientras su mente repetía una sola idea, una y otra vez, no como frases cortas, no como pensamientos fragmentados, sino como una sensación constante que se extendía por todo su ser. Ella no quería un futuro decidido sin ella. Ella no quería convertirse en una pieza dentro de un acuerdo. Ella no quería casarse con alguien a quien no conocía. Y, sobre todo, ella no quería perder la oportunidad de elegir por sí misma. El silencio en la habitación se volvió más pesado, más real, más presente, mientras la luz de la tarde terminaba de desaparecer lentamente por la ventana, dejando a Momo sola con sus pensamientos, y con una decisión que, aunque le habían dicho que ya estaba tomada, en el fondo de su corazón aún no estaba dispuesta a aceptar. La noche había caído con una calma casi engañosa sobre las instalaciones de la UA, envolviendo los dormitorios en una tranquilidad que, desde fuera, parecía absoluta, como si el día hubiera terminado sin dejar residuos, sin arrastrar consigo las pequeñas tensiones que inevitablemente se acumulaban entre clases, entrenamientos y convivencias constantes. Sin embargo, dentro del edificio, la actividad seguía su curso con naturalidad, especialmente en la planta baja, donde la cocina se había convertido en el centro de movimiento durante los últimos minutos. El sonido de utensilios, el ligero golpeteo de platos, el vapor escapando de las ollas y el aroma cálido de la comida recién preparada creaban un ambiente familiar, casi doméstico, que contrastaba con la intensidad que solía caracterizar sus días como estudiantes de héroes. Itsuka se encontraba frente a la estufa, terminando de ajustar los últimos detalles de la cena con movimientos precisos, su postura firme como siempre, aunque su expresión estaba ligeramente más concentrada de lo habitual, no por la dificultad de la tarea, sino porque había encontrado en esa actividad una forma conveniente de mantenerse ocupada, de mantener la mente en algo concreto, medible, controlable. A su lado, Pony acomodaba algunos platos con cuidado, tarareando en voz baja sin prestar demasiada atención a nada más, mientras Toru, invisible como siempre, se movía de un lado a otro con energía ligera, aportando comentarios sueltos que, aunque no siempre recibían respuesta inmediata, mantenían el ambiente relajado. La cena estaba prácticamente lista, y el resultado era más que aceptable, suficiente para alimentar a todos sin complicaciones, lo cual era lo importante en ese momento.
Itsuka dejó el utensilio que tenía en la mano y observó rápidamente el conjunto, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de dar por terminada la preparación. Itsuka, cruzándose ligeramente de brazos, evaluando. Listo, con esto debería ser suficiente. Pony asintió con una pequeña sonrisa, claramente satisfecha. Pony, animada. It looks great, Kendo. Toru dio una pequeña palmada que apenas se percibió en el aire. Toru, entusiasmada. Seguro a todos les va a encantar. Sin perder más tiempo, comenzaron a organizar los platos para llevarlos a la sala común, donde la mayoría ya se encontraba reunida. El ambiente ahí era distinto, más relajado, con varios estudiantes distribuidos en los sillones, algunos conversando, otros simplemente descansando después del día. Entre ellos, Izuku estaba presente, sentado con una postura algo más relajada de lo habitual, aunque aún conservaba ese aire atento que parecía acompañarlo siempre, como si en cualquier momento pudiera levantarse para atender algo importante. Cuando el movimiento en la cocina llamó la atención general, varias miradas se dirigieron hacia la entrada, anticipando la llegada de la comida, y con ello, el cierre definitivo del día. Itsuka, con tono claro, llamando la atención. La cena está lista. Las reacciones no tardaron en aparecer, comentarios positivos, algunos agradecimientos, y el sonido de pasos acercándose poco a poco. Sin embargo, en medio de esa pequeña dinámica, hubo un detalle que no pasó desapercibido para algunos. Momo no estaba ahí. Itsuka lo notó casi de inmediato, no porque estuviera buscándola activamente, sino porque su ausencia destacaba en contraste con la presencia del resto. Momo solía ser puntual en ese tipo de momentos, especialmente cuando se trataba de convivencias grupales, por lo que su falta levantaba una ligera duda, aunque no lo suficientemente fuerte como para generar preocupación inmediata. Pony fue la primera en mencionarlo. Pony, mirando alrededor. ¿Isn Yaoyorozu ere? Toru inclinó la cabeza, como si intentara ubicarla visualmente a pesar de no poder verla. Toru. Creo que no ha bajado desde hace rato. Itsuka desvió la mirada un segundo hacia las escaleras, pensativa, evaluando rápidamente la situación antes de tomar una decisión. Itsuka, dirigiéndose a Izuku. Midoriya, ¿puedes ir a llamarla? Izuku levantó la mirada de inmediato, sorprendido solo por un instante antes de asentir con rapidez. Izuku. Sí, claro. Se puso de pie sin dudar, acomodándose ligeramente antes de dirigirse hacia las escaleras. No parecía algo importante, solo una acción sencilla dentro de la rutina, pero aún así, algo en la petición de Itsuka tenía un peso particular, uno que ni siquiera ella misma analizó en ese momento. Izuku comenzó a subir, dejando atrás el ambiente cálido de la sala común mientras avanzaba por los pisos superiores, donde el silencio era más marcado, interrumpido únicamente por el eco suave de sus propios pasos. La iluminación era tenue pero suficiente, creando sombras suaves a lo largo del pasillo que conducía a las habitaciones. Al llegar al cuarto piso, se detuvo un momento para orientarse antes de caminar directamente hacia la puerta correspondiente. Se posicionó frente a ella, levantando la mano para tocar con un par de golpes firmes pero no agresivos. Izuku, tocando la puerta. Yaoyorozu, la cena ya está lista. Esperó. No hubo respuesta. Frunció ligeramente el ceño, no por molestia, sino por una pequeña inquietud que comenzó a formarse al notar el silencio. Se quedó unos segundos más, dándole tiempo suficiente antes de intentar nuevamente. Izuku, tocando otra vez, un poco más atento. ¿Yaoyorozu? ¿Todo está bien? Esta vez, el sonido que siguió fue distinto. Un leve movimiento desde el interior, apenas perceptible, seguido por el clic suave de la cerradura al liberarse. La puerta se abrió lentamente, lo justo para revelar a Momo en el marco. Y fue en ese momento cuando Izuku notó el detalle. La sonrisa estaba ahí. Pero no era una sonrisa completa. Sus ojos, ligeramente enrojecidos, delataban algo que no encajaba con esa expresión, una emoción contenida que claramente no había desaparecido del todo, aunque ella intentara ocultarla. Había un brillo húmedo que no pasaba desapercibido bajo la luz del pasillo, y aunque su postura se mantenía elegante como siempre, había una ligera tensión en sus hombros que no era habitual en ella. Momo sostuvo la puerta con una mano, manteniendo esa expresión controlada mientras lo miraba. Momo, forzando una leve sonrisa. Ah, Midoriya, gracias por avisar, en un momento bajo. Izuku parpadeó, sorprendido no por la respuesta, sino por lo que percibía detrás de ella. No era evidente para cualquiera, pero lo suficiente para que él lo notara. Dudó un segundo, como si estuviera decidiendo si debía decir algo más o simplemente aceptar la respuesta.
Izuku, con preocupación contenida. ¿Estás bien? La pregunta salió casi de forma automática, sin intención de presionar, pero tampoco de ignorar lo que acababa de ver. Momo mantuvo la sonrisa un segundo más, apenas, antes de asentir ligeramente. Momo. Sí, estoy bien. No había titubeo en sus palabras, pero tampoco había firmeza real. Era una respuesta correcta, no necesariamente sincera. Antes de que Izuku pudiera añadir algo más, Momo retrocedió un pequeño paso. Momo. Bajó enseguida. Y con eso, cerró la puerta. El sonido del cierre fue suave, pero lo suficientemente definitivo como para cortar cualquier intento de continuar la conversación. Izuku se quedó frente a la puerta unos segundos más, observándola en silencio, con la mano aún ligeramente levantada como si hubiera considerado tocar otra vez, como si estuviera debatiéndose internamente entre respetar ese espacio o insistir un poco más. No lo hizo. Bajó la mano lentamente, exhalando con suavidad mientras su expresión cambiaba apenas, reflejando esa preocupación que no podía ignorar del todo. Sabía que algo no estaba bien, aunque no pudiera definir exactamente qué era, y eso le dejaba una sensación incómoda, una que no desaparecía simplemente con aceptar la respuesta que le habían dado. Finalmente, dio un paso atrás y se giró para regresar por el mismo camino, descendiendo las escaleras con un ritmo un poco más lento que al subir, como si su mente estuviera procesando lo que acababa de ver. No era algo grave, no necesariamente, pero tampoco era algo que pudiera descartar con facilidad. Cuando volvió a la sala común, el ambiente seguía siendo el mismo, las conversaciones en marcha, los platos sirviéndose poco a poco, todo en orden. Itsuka levantó la mirada apenas al notar su regreso, evaluando rápidamente su expresión, como si buscara alguna señal sin preguntar directamente. Izuku se detuvo cerca del grupo, ajustándose ligeramente antes de hablar. Izuku, con tono tranquilo, aunque pensativo. Dice que baja en un momento. Fue una respuesta simple. Correcta. Pero no completa. Y aunque nadie dijo nada al respecto de inmediato, la pequeña pausa que siguió dejó claro que, al menos para algunos, eso era suficiente para entender que algo más estaba ocurriendo, incluso si todavía no tenía nombre. Pasaron varios minutos desde que Izuku regresó de los pisos superiores, y poco a poco la dinámica en la sala común comenzó a reorganizarse de forma natural alrededor de la cena, como solía ocurrir cada noche cuando el cansancio del día encontraba una pausa en ese espacio compartido. Los platos fueron colocándose sobre la mesa, las conversaciones se acomodaron entre sillas, arrastrándose suavemente y pasos que iban y venían mientras cada uno tomaba su lugar. No había prisa real, pero sí una inercia colectiva que los llevaba a reunirse, a sentarse, a cerrar el día de una forma que ya se había vuelto costumbre entre todos. Itsuka se aseguró de que todo estuviera en orden antes de tomar asiento, manteniendo esa actitud práctica que la caracterizaba incluso en momentos cotidianos. Observó brevemente la distribución de los lugares, no por necesidad, sino por hábito, confirmando que todos estuvieran presentes, o al menos, casi todos. La ausencia de Momo seguía siendo un punto silencioso en el fondo de su atención, aunque no lo expresó en voz alta. Simplemente se sentó, manteniendo la compostura. Izuku, por su parte, tomó asiento junto a Ochako y Tsuyu, acomodándose con cierta naturalidad mientras intercambiaba un par de comentarios ligeros con ellas, intentando integrarse nuevamente al ambiente después de lo que acababa de presenciar en el cuarto piso. Aunque su tono era el habitual, había una pequeña diferencia en su expresión, algo más contenido, más atento, como si parte de su mente aún estuviera detenida frente a esa puerta que se había cerrado unos minutos atrás. Ochako, sonriendo suavemente, inclinándose un poco hacia él. Gracias por ir a llamarla, Deku. Izuku, rascando ligeramente su mejilla. No fue nada, Tsuyu, observándolo con calma. Pero tardaste un poco, Kero. Izuku dudó apenas un instante, lo suficiente para que la observación no pasara completamente desapercibida. Izuku. Solo, estaba platicando con ella. No añadió más. Y nadie insistió. La conversación continuó con normalidad, aunque no completamente ajena a ese pequeño detalle que había quedado flotando en el ambiente. Los platos comenzaron a servirse, el sonido de los utensilios y las voces suaves llenando el espacio con una calma que, de nuevo, parecía estable, hasta que finalmente, la presencia que faltaba hizo su aparición. Momo descendió las escaleras con pasos tranquilos, medidos, manteniendo esa elegancia natural que siempre la caracterizaba, como si cada movimiento estuviera cuidadosamente controlado para no revelar nada más allá de lo que ella decidiera mostrar.
Su postura era correcta, su expresión mantenía una leve sonrisa, pero no era difícil notar, al menos para quienes la conocían lo suficiente, que había algo distinto. No era evidente a simple vista, pero estaba ahí, en la forma en la que evitaba sostener la mirada demasiado tiempo, en la ligera tensión de sus hombros, en ese brillo apagado en sus ojos que no coincidía con la imagen que intentaba proyectar. Sin hacer mucho ruido, se acercó a la mesa y tomó asiento junto a Kinoko y Kyoka, acomodándose con cuidado antes de tomar los utensilios. No saludó de forma particular, no hizo ningún comentario al respecto de su retraso. Simplemente comenzó a comer. Ese silencio fue lo primero que llamó la atención. No porque Momo fuera especialmente ruidosa, sino porque su ausencia de interacción era inusual. Normalmente participaba, aportaba algo a la conversación, mantenía esa presencia activa que equilibraba su carácter más formal con una cercanía genuina hacia sus compañeros. Pero ahora no. Ahora estaba ahí, pero al mismo tiempo no. Y eso no pasó desapercibido. Las miradas comenzaron a cruzarse de forma sutil entre varios de los presentes, una especie de comunicación silenciosa que no necesitaba palabras para expresar lo evidente. Algo no estaba bien. Nemuri, sentada con una postura relajada pero atenta, fue quien decidió intervenir primero, su experiencia haciéndola más directa en ese tipo de situaciones, sin rodeos innecesarios. Nemuri, observándola con calma, pero con intención clara. Lao Yorozu, ¿todo está bien? El sonido de los cubiertos de Momo se detuvo apenas un segundo antes de que levantara la mirada, manteniendo esa misma sonrisa ligera que no terminaba de convencer. Momo, con tono controlado. Sí, sensei, no hay nada malo. La respuesta fue inmediata. Correcta. Pero vacía. Kyoka, sentada a su lado, frunció ligeramente el ceño, apoyando el codo sobre la mesa mientras la miraba con más atención, sin molestarse en suavizar lo que estaba pensando. Kyoka, directa, sin rodeos. No parece. El silencio que siguió esta vez fue más evidente, más pesado. No era una pausa casual, era una reacción colectiva a algo que todos estaban percibiendo pero que nadie había dicho con tanta claridad hasta ese momento. Momo bajó la mirada por un instante, como si evaluara si mantener esa fachada valía la pena, pero la presión no venía de una sola persona. Venía de todos. Ibara inclinó ligeramente la cabeza, sus manos juntas sobre la mesa, observándola con una serenidad que no era indiferente, sino profundamente atenta. Ibara, con voz suave, sincera. Si hay algo que te preocupa, podemos ayudarte. O, si lo prefieres, puedo orar por ti. La intención era genuina. No invasiva. Pero tocó algo. Momo dejó escapar una pequeña exhalación que no llegó a ser un suspiro completo, y su sonrisa cambió apenas, perdiendo esa rigidez que había mantenido hasta ahora, volviéndose más frágil, más real. Levantó la mirada de nuevo, recorriendo los rostros alrededor de la mesa, deteniéndose apenas un segundo más en cada uno, como si estuviera tomando una decisión que no había planeado tomar ahí. Y entonces habló. Momo, con una leve sonrisa triste, casi irónica. ¿Dios puede cancelar una boda arreglada? El efecto fue inmediato. No hubo transición. Las expresiones cambiaron al mismo tiempo, como si esa sola frase hubiera roto por completo la estabilidad del ambiente. Mina se quedó completamente inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Toru, aunque invisible, dejó escapar un pequeño sonido ahogado de sorpresa. Pony parpadeó varias veces, claramente sin procesar lo que acababa de escuchar. Setsuna se inclinó ligeramente hacia adelante, incrédula. Incluso Reiko y Yui, que rara vez mostraban reacciones evidentes, dejaron ver un cambio en su expresión, mínimo pero suficiente para notar que la información había tenido impacto. Tsuyu, abriendo un poco más los ojos. Kero, Ochako llevó una mano a su boca, sorprendida, mientras giraba la mirada hacia Izuku, quien también había abierto los ojos con claridad, completamente atento ahora, cualquier rastro de distracción desapareciendo al instante. Nemuri no habló. Solo observó. Con atención. Esperando. Momo sostuvo ese silencio unos segundos más, como si ya no hubiera vuelta atrás después de haber dicho eso, y finalmente dejó caer la máscara que había estado sosteniendo desde que bajó. Momo, bajando ligeramente la mirada, su voz perdiendo firmeza. Hace unas horas, mi madre llamó. Sus dedos se tensaron apenas alrededor de los cubiertos, aunque ya no estaba comiendo. Momo. Me informó que, el matrimonio arreglado ha sido aprobado. Algunas respiraciones se contuvieron. Nadie interrumpió. Momo continuó, aunque cada palabra parecía pesarle más que la anterior. Momo. Este domingo, habrá un banquete para conocer al heredero de la familia Aigio.
El nombre quedó en el aire. Pesado. Ajeno para la mayoría. Pero lo que importaba no era quién era, sino lo que significaba. Momo apretó ligeramente los labios, intentando mantener la compostura, pero esta vez no fue suficiente. Su voz se quebró apenas, lo justo para dejar claro que ya no estaba completamente bajo control. Momo. Yo, no quiero casarme con alguien que no conozco. Sus manos se cerraron un poco más. Momo. Ni por acuerdos, ni por obligación. Kyoka reaccionó de inmediato, girándose hacia ella con preocupación evidente, dejando de lado cualquier tono brusco que pudiera haber tenido antes. Kyoka, acercándose un poco. Oye, tranquila, intentó poner una mano sobre su hombro, buscando darle apoyo, pero Momo ya se estaba levantando. El movimiento fue rápido, aunque no brusco. Más bien, decidido. Momo, evitando mirarlos directamente. Lo siento, no debí decir esto aquí. Su voz volvió a ese tono controlado, pero ahora era más evidente que era un esfuerzo. Momo. Perdón por arruinar la cena. Nadie dijo nada a tiempo para detenerla. Porque ninguno esperaba que se levantara así. Momo se apartó de la mesa sin mirar atrás, caminando hacia las escaleras con pasos firmes pero ligeramente más rápidos de lo habitual, como si quedarse un segundo más fuera suficiente para que perdiera completamente el control frente a todos. El sonido de sus pasos ascendiendo se escuchó con claridad en el silencio que había quedado en la sala. Uno. Otro. Hasta desaparecer. Nadie se movió de inmediato. La cena había quedado en segundo plano. El ambiente, que minutos antes era cálido y relajado, ahora estaba cargado de una tensión distinta, una que no tenía que ver con discusiones o conflictos directos, sino con algo más profundo, más difícil de abordar. Izuku bajó ligeramente la mirada, procesando lo que acababa de escuchar, su expresión reflejando una preocupación clara, mientras Ochako apretaba suavemente las manos sobre la mesa, sin saber exactamente qué decir. Tsuyu observó las escaleras. Kyoka frunció el ceño. Itsuka permaneció en silencio. Pero todos estaban pensando lo mismo. Y arriba, en algún punto del edificio, Momo ya no estaba intentando contenerse frente a nadie. La sala común quedó sumida en un silencio que no era habitual para ese grupo, uno que no provenía de la incomodidad superficial ni de la simple falta de conversación, sino de algo más profundo, más pesado, como si todos estuvieran procesando al mismo tiempo lo que acababan de escuchar sin saber exactamente cómo abordarlo. La cena, que minutos antes había sido el centro de la convivencia, pasó a segundo plano casi sin que nadie lo notara realmente. Los platos se vaciaron de manera automática, los cubiertos se movieron por pura inercia y las conversaciones que antes fluían con naturalidad desaparecieron, dejando solo pequeños sonidos aislados que no lograban llenar el espacio. Nadie mencionó a Momo de inmediato, no porque no quisieran, sino porque no sabían por dónde empezar, porque lo que había dicho no era algo sencillo de responder con palabras rápidas o soluciones improvisadas. Poco a poco, terminaron de comer y comenzaron a levantarse, llevando los platos de regreso a la cocina sin necesidad de coordinarse demasiado, como si el hábito tomara el control en ausencia de una dirección clara. El movimiento fue ordenado, casi mecánico, y en cuestión de minutos la mesa quedó despejada, limpia, como si nada extraordinario hubiera ocurrido ahí, aunque el ambiente dijera lo contrario. Después, regresaron a la sala común y tomaron asiento en los sofás, distribuyéndose de manera natural, algunos más juntos que otros, pero todos compartiendo ese mismo estado de atención silenciosa que no terminaba de romperse. Itsuka se sentó con la espalda recta, apoyando los antebrazos sobre sus piernas mientras entrelazaba ligeramente los dedos, su mirada fija en el suelo durante unos segundos antes de levantarla hacia el centro del grupo, claramente concentrada, evaluando la situación sin apresurarse a hablar. Ochako se acomodó a un lado de Izuku, con las manos juntas sobre su regazo, inquieta, moviendo ligeramente los dedos sin darse cuenta, mientras su mirada se deslizaba ocasionalmente hacia las escaleras, como si esperara ver a Momo bajar en cualquier momento. Tsuyu permanecía más tranquila en apariencia, con las manos apoyadas sobre sus rodillas, pero sus ojos estaban atentos, observando cada reacción a su alrededor. Kyoka se dejó caer un poco hacia atrás en el sofá, cruzándose de brazos, aunque su expresión estaba lejos de ser relajada. Su ceño fruncido indicaba claramente que estaba molesta, no con nadie en particular, sino con la situación en sí. Mina, por otro lado, no lograba quedarse completamente quieta, moviéndose ligeramente en su lugar, mirando a los demás, abriendo la boca un par de veces como si fuera a decir algo, pero cerrándola de nuevo, conteniéndose, hasta que finalmente no pudo más.
Mina, inclinándose un poco hacia adelante, con preocupación evidente. Kayama-sensei, ¿hay alguna forma de ayudar a Yaomomo? La pregunta rompió el silencio de forma directa, sin rodeos, y todas las miradas se dirigieron hacia Nemuri, quien había permanecido sentada con una postura más relajada en apariencia, aunque su expresión mostraba que también estaba pensando seriamente en lo que acababan de escuchar. La profesora dejó escapar un suspiro suave antes de responder, llevando una mano hacia su cabello en un gesto pensativo. Nemuri, con tono calmado, pero serio. He leído sobre esto antes, los matrimonios arreglados no son algo nuevo, pero últimamente se han vuelto más comunes. Varias de las chicas intercambiaron miradas breves, escuchando con atención. Nemuri. En muchos casos, se hacen por razones relacionadas con los quirks, familias que buscan asegurar que sus descendientes tengan combinaciones específicas, o al menos, lo mejor de ambos lados. Pony inclinó ligeramente la cabeza, claramente intentando procesar la idea. Pony. How to choose the skills for the future? Nemuri asintió levemente. Nemuri. Exactamente. No siempre es tan directo, pero esa es la base en muchos de esos acuerdos. El ambiente se volvió aún más serio conforme las implicaciones se asentaban entre ellas. Itsuka frunció ligeramente el ceño, cruzándose de brazos ahora, su postura reflejando un desacuerdo claro con ese tipo de decisiones. Itsuka, con firmeza. Eso no cambia el hecho de que sigue siendo una imposición. Kyoka asintió de inmediato, apoyando la idea. Kyoka. Ni siquiera la están dejando elegir. Tsuyu ladeó un poco la cabeza. Tsuyu. Suena complicado, pero, si ya está aprobado, Ochako bajó la mirada un segundo antes de hablar. Ochako, con tono suave, preocupada. Pero debe haber alguna forma, no puede ser tan definitivo. Setsuna se recargó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Setsuna. Tiene que haber alguna cláusula o algo, no creo que sea completamente imposible romperlo. Ibara juntó sus manos con calma. Ibara. Toda situación tiene una salida, incluso si no es evidente al inicio. Kinoko miró hacia el suelo, pensativa. Kinoko. Pero si son familias importantes, quizá no sea tan fácil. Reiko permanecía en silencio, pero su mirada estaba fija, atenta, claramente analizando cada detalle. Toru levantó ligeramente la mano, aunque nadie podía verla. Toru, intentando animar, aunque con duda. ¿Podríamos, no sé, convencerlos? El comentario no sonó completamente seguro, pero reflejaba la intención de ayudar. Pony asintió con energía. Pony. Yes. Talk Totem, explain Totem how Yaoyorozu feels. Nemuri negó suavemente con la cabeza. Nemuri. El problema no es solo convencerlos, es el acuerdo en sí. No sabemos qué tipo de compromiso tienen entre ambas familias, ni qué implicaciones tendría romperlo. El grupo volvió a caer en un silencio breve, esta vez más enfocado, más dirigido hacia la búsqueda de una solución concreta. Yui permanecía sentada sin intervenir, observando en silencio, mientras Izuku, a su lado, mantenía la mirada baja, claramente sumido en sus propios pensamientos. No había hablado desde que Momo se fue, pero eso no significaba que no estuviera completamente involucrado. Al contrario, su mente parecía estar trabajando más rápido que nunca, conectando ideas, recordando detalles, buscando algo que pudiera encajar. Fue entonces cuando Nemuri levantó ligeramente la mirada, como si algo acabara de cruzar por su mente. Nemuri, pensativa. Hay algo, pero no estoy segura de que funcione. Varias miradas se alzaron de inmediato hacia ella. Mina, con esperanza. ¿Qué cosa? Nemuri cruzó ligeramente una pierna sobre la otra, organizando sus ideas antes de hablar. Nemuri. He leído que, en algunos casos, si una de las partes involucradas presenta una relación formal con alguien, el acuerdo puede cancelarse. El silencio que siguió fue distinto. Más enfocado. Más atento. Kyoka frunció el ceño. Kyoka. ¿Un novio? Nemuri asintió. Nemuri. O novia. Pero no es tan simple, tendría que ser alguien que cumpla con ciertos estándares. En el caso de Yaoyorozu, alguien de su mismo nivel social, o al menos cercano. Itsuka cruzó los brazos con más fuerza, pensando. Itsuka. Alguien que pueda ser tomado en serio por ambas familias. Ochako abrió ligeramente los ojos. Ochako. Eso, podría funcionar. Tsuyu asintió lentamente. Tsuyu. Tiene sentido, Kero. Mina sonrió, emocionándose un poco. Mina. Entonces solo necesitamos encontrar a alguien. Pero ahí estaba el problema. Y todos lo sabían. No cualquiera podía cumplir con eso.
El grupo volvió a quedarse en silencio, esta vez más concentrado, evaluando opciones, nombres, posibilidades, sin encontrar una respuesta inmediata. Fue en ese momento cuando Izuku levantó la mirada de golpe, como si algo encajara de repente en su mente. Izuku, más para sí mismo que para los demás. Ya veo, se puso de pie de inmediato. Izuku. Denme unos minutos. No explicó más. Simplemente se dirigió hacia la salida con rapidez. Varias miradas lo siguieron, sorprendidas por el cambio repentino. Ochako, inclinándose un poco hacia adelante. Deku-kun. Pero él ya había salido. La puerta se cerró detrás de él, dejando al grupo en una mezcla de confusión y curiosidad. Mina parpadeó varias veces. Mina. ¿Qué fue eso? Kyoka alzó una ceja. Kyoka. Ni idea, pero espero que sepa lo que está haciendo. Pasaron varios minutos. Más de los que cualquiera esperaba. La inquietud comenzó a crecer, aunque nadie lo dijo directamente. Hasta que finalmente, la puerta volvió a abrirse. Izuku regresó. Se notaba claramente que había corrido. Su respiración estaba agitada, su cabello ligeramente desordenado, y su postura reflejaba el esfuerzo reciente, pero en su expresión había algo más. Determinación. Izuku, respirando un poco agitado. Tengo una idea. Todas las miradas se centraron en él. Izuku. Podemos hacer que Yaoyorozu-san presente a alguien como su novio. Mina asintió de inmediato. Mina. Eso es lo que dijo Kayama-sensei. Izuku levantó ligeramente la mano, indicando que aún no terminaba. Izuku. Y creo que, aquí hay alguien que puede ayudar. Se hizo a un lado. Y entonces, alguien más entró. Todoroki. Su presencia fue inmediata, tranquila, firme, como siempre. Caminó hacia el interior sin mostrar incomodidad, manteniendo esa expresión serena que lo caracterizaba. Izuku, recuperando un poco el aliento. Todoroki viene de una familia importante, sabe sobre morales, protocolo, todo eso. Todoroki se detuvo junto a él. Todoroki, con tono calmado. Midori ya me explicó la situación. Miró al grupo. Todoroki. Si esto puede ayudar a Yaoyorozu, estoy dispuesto a hacerlo. El impacto fue inmediato, pero esta vez, positivo. Las expresiones cambiaron. La tensión disminuyó. La esperanza apareció. Mina, emocionada. Eso es perfecto. Ochako sonrió con alivio. Ochako. Deku-kun, eso fue increíble. Toru dio un pequeño salto. Toru. ¿Sí? ¿Sí? Es una gran idea. Pony asintió con entusiasmo. Pony. Ver intelligent. Setsuna sonrió, impresionada. Setsuna. No esperaba menos. Izuku se tensó ligeramente ante los elogios, rascando su mejilla, claramente avergonzado. Izuku, nervioso. No es para tanto, solo pensé que, pero no pudo terminar la frase. Porque las sonrisas alrededor dejaban claro que, esta vez, había dado en el punto correcto. La azotea estaba envuelta en una calma distinta a la del resto del edificio, una que no provenía únicamente del silencio nocturno, sino de esa sensación de aislamiento que ofrecía el estar por encima de todo lo demás, lejos del ruido de la sala común, lejos de las conversaciones, lejos de las miradas. El aire corría con suavidad, fresco, moviendo ligeramente el cabello de Momo mientras permanecía de pie frente a la barandilla, con la vista fija en la luna que se alzaba con claridad en el cielo despejado. Había pasado el tiempo suficiente como para que su respiración volviera a un ritmo más estable, para que sus manos dejaran de temblar, pero no lo suficiente como para que lo que sentía desapareciera. La presión seguía ahí, constante, pesada, instalada en su pecho como una realidad que no podía ignorar, una que no dependía de lo que ella quisiera o decidiera, sino de acuerdos hechos por otros, por personas que tenían el control de un futuro que ella apenas comenzaba a cuestionar. Sus dedos se apoyaban con ligereza sobre el borde de la barandilla, aunque la tensión seguía presente en ellos, y su mirada, aunque fija en el cielo, no estaba realmente enfocada en la luna, sino en sus propios pensamientos, en las palabras de su madre, en el tono firme con el que le había informado lo que ya estaba decidido, en la manera en la que todo había sido planteado como un hecho, no como una opción. Había intentado racionalizarlo, entenderlo desde la perspectiva que siempre le habían enseñado, la de la responsabilidad, la de la familia, la del deber, pero algo dentro de ella simplemente no encajaba con eso, algo que no podía callar del todo por más que intentara mantener la compostura. El sonido de la puerta al abrirse detrás de ella rompió esa burbuja de silencio de manera suave pero inevitable, y Momo giró ligeramente el rostro, lo suficiente para dirigir su atención hacia quienes acababan de llegar.
Primero reconoció a Kyoka, cuya postura mostraba una mezcla de determinación y preocupación, luego a Izuku, que se mantenía un poco más atrás, claramente consciente de no invadir demasiado el espacio, seguido de Nemuri, cuya presencia siempre transmitía una seguridad tranquila incluso en situaciones delicadas, y finalmente Todoroki, cuya aparición hizo que Momo se detuviera un segundo más en observarlo, no por rechazo, sino por sorpresa genuina, ya que no esperaba verlo ahí, no en ese momento, no en ese contexto, considerando que él pertenecía a la residencia de los chicos. Momo, con tono calmado, aunque con una ligera confusión. ¿Qué sucede? Kyoka avanzó apenas un paso, intercambiando una mirada breve con Nemuri antes de hablar, como si confirmara que era momento de decirlo sin rodeos, sin darle demasiadas vueltas. Nemuri tomó la iniciativa, manteniendo la voz serena pero directa. Nemuri. Encontramos una forma de ayudarte. Eso hizo que la atención de Momo se centrara por completo en ella, aunque no con esperanza inmediata, sino con cautela, como si no quisiera permitirse creer en algo que todavía no entendía del todo. Antes de que pudiera preguntar más, Kyoka intervino con la misma franqueza que la caracterizaba. Kyoka, directa, sin suavizar la idea. Puedes presentar a Todoroki como tu novio. El silencio que siguió no fue exagerado, pero sí lo suficientemente marcado como para que la propuesta se asentara con todo su peso. Momo parpadeó una vez, procesando lo que acababa de escuchar, y su mirada se desplazó de forma automática hacia Todoroki, evaluándolo desde una perspectiva completamente distinta a la habitual, no como compañero, sino como la pieza central de una idea que buscaba romper algo mucho más grande que ellos. Todoroki sostuvo la mirada con calma, sin incomodidad, sin presión, simplemente dejando claro que entendía lo que estaba en juego y que no estaba ahí por casualidad. Kyoka continuó, aprovechando ese momento. Kyoka. Si tus padres escuchan que estás con el hijo de Endeavor, no van a poder ignorarlo. Ese tipo de conexión pesa más que cualquier acuerdo. Momo permaneció en silencio unos segundos más, pero su expresión comenzó a cambiar, no hacia la aceptación, sino hacia algo más contenido, más complejo. Bajó ligeramente la mirada, y cuando habló, su voz ya no tenía esa ligereza anterior, sino una honestidad más pesada. Momo, con sinceridad, pero con duda evidente. No es tan fácil, sus manos se entrelazaron frente a ella, un gesto pequeño pero significativo, como si necesitara sostener algo para mantener el control. Momo. No se trata solo de lo que parece lógico, ni de lo que pueda funcionar en teoría. Levantó la mirada de nuevo, y esta vez no la desvió. Momo. Les tengo miedo. La confesión no fue dramática, ni acompañada de lágrimas en ese momento, pero fue completamente real, y eso hizo que el ambiente cambiara de inmediato, volviéndose más serio, más consciente de lo que realmente estaba en juego. Momo dejó escapar una pequeña exhalación antes de continuar. Momo. Agradezco lo que están intentando hacer, de verdad, una leve sonrisa apareció, pero no era una de alivio. Momo. Pero no creo que funcione. Sin esperar una respuesta, comenzó a avanzar, pasando entre ellos con cuidado, sin brusquedad, pero con una decisión clara de retirarse, de cerrar ese momento antes de que pudiera crecer en algo que no estaba lista para enfrentar. Llegó hasta la puerta, extendió la mano hacia el picaporte, pero antes de que pudiera abrirla, la voz de Izuku la detuvo. Izuku, nervioso, dando un paso al frente. No puedes rendirte. El tono no fue fuerte, pero sí lo suficientemente firme como para detenerla por completo. Momo no giró de inmediato, pero su mano dejó de moverse, quedando suspendida cerca de la puerta. Izuku dudó un instante, rascando ligeramente su mejilla, claramente nervioso, pero aún así continuó. Izuku. Yo, no sé mucho sobre el amor. Sus palabras salían con dificultad, no porque no supiera qué decir, sino porque no estaba acostumbrado a hablar de eso en voz alta. Izuku. Durante mucho tiempo, pensé que ni siquiera era algo para mí. Respiró un poco más profundo antes de seguir. Izuku. Cuando me dijeron que no tenía un Kirk, todo cambió. En la escuela, la forma en la que me veían, no era buena. Apretó ligeramente la mano, recordando. Izuku. Siempre había burlas, rechazo, y cuando por fin, me gustó a alguien y traté de decirlo, se detuvo un segundo. Izuku. Se rieron. El silencio que siguió no fue incómodo, sino atento, respetuoso, como si todos entendieran que estaba diciendo algo que no solía compartir. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa. Izuku. Así que, supongo que siempre le tuve miedo a eso, al amor, y a todo lo que viene con él. Levantó la mirada apenas. Izuku. Y sé que esto no tiene nada que ver con lo que estás pasando, solo, estoy un poco nervioso diciendo todo esto.
Eso fue suficiente para que Momo soltara una pequeña risa, breve, suave, pero genuina, rompiendo un poco la tensión que se había acumulado. Kyoka sonrió apenas, y Nemuri también relajó ligeramente la expresión. Izuku tomó aire otra vez, más decidido esta vez. Izuku, más firme. Pero hay algo que sí puedo decirte. Su mirada se sostuvo un poco más. Izuku. Algún día, alguien va a cruzarse en tu camino, y va a mirarte, y va a pensar que eres la persona más importante en esa habitación. No lo dijo de forma grandilocuente, sino con una sinceridad simple. Izuku. Y no va a ser por acuerdos, ni por decisiones de otros, va a ser porque realmente lo siente. Se quedó en silencio un instante antes de terminar. Izuku. Así que no te rindas, Yaoyorozu. Cuando terminó, desvió un poco la mirada, claramente avergonzado, rascándose la mejilla otra vez. Todoroki dio un pequeño paso hacia él y le dio una palmada en la espalda. Todoroki, con tono tranquilo. Estoy de acuerdo. Momo permaneció en silencio, su mano aún cerca de la puerta, pero ahora sin intención de abrirla. Sus pensamientos comenzaron a ordenarse de una forma distinta, no como una imposición que debía aceptar, sino como una decisión que, por primera vez, podía considerar propia. Bajó ligeramente la mirada, reflexionando unos segundos, dejando que todo lo que había escuchado se asentara con claridad. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado. No era una sonrisa amplia, ni una tranquilidad completa, pero sí había algo nuevo. Determinación. Momo, con voz más firme. Está bien, lo haré. Miró a cada uno de ellos, sosteniendo esa decisión. Momo. Intentaré hacerlo. La respuesta fue suficiente para cambiar el ambiente, para aligerar el peso que había estado presente desde la cena, y aunque nada estaba resuelto todavía, todos entendieron que ese era el primer paso real hacia algo diferente. El paso de los días después de aquella conversación en la azotea no fue especialmente caótico en apariencia, pero sí estuvo cargado de una tensión constante que, aunque no siempre se expresaba en palabras, se mantenía presente en pequeños gestos, en miradas cruzadas, en silencios más largos de lo habitual cada vez que el tema rondaba por la mente de alguno de ellos. Momo, por su parte, había retomado su rutina con la disciplina que la caracterizaba, asistiendo a clases, participando en entrenamientos y manteniendo su porte elegante como si nada hubiera cambiado, pero quienes la conocían lo suficiente podían notar la diferencia en esos pequeños detalles que no se pueden fingir del todo. Una ligera pausa antes de responder, una mirada que se perdía por un segundo más de lo normal, una respiración un poco más profunda cuando creía que nadie la observaba. No era debilidad, era presión contenida, una que aumentaba conforme el tiempo avanzaba hacia un punto específico que ya no podía evitarse. Y ese punto finalmente llegó. Domingo. El día del banquete. La mañana comenzó con una calma engañosa, una de esas en las que todo parece demasiado normal considerando lo que está por venir. La luz del sol entraba suavemente por la ventana de la habitación de Momo, iluminando el espacio con una claridad tenue que contrastaba con la inquietud que llevaba consigo desde que abrió los ojos. Permaneció unos segundos recostada, mirando el techo sin moverse, como si necesitara ese breve momento para ubicarse, para recordar exactamente en qué día estaba y qué significaba eso. No había olvidado, por supuesto. Era imposible hacerlo. Pero había algo en reconocerlo conscientemente que hacía que todo se sintiera más real, más cercano. Se incorporó lentamente, llevando una mano hacia su cabello, acomodándolo por simple reflejo mientras dejaba escapar una exhalación controlada. No había espacio para el pánico. No podía permitirse eso. Lo que sí había era una mezcla de nerviosismo y determinación que se mantenía en equilibrio inestable dentro de ella. Había tomado una decisión en la azotea, una que no era sencilla, una que implicaba enfrentarse directamente a algo que había evitado toda su vida: contradecir a su familia. Y aunque la idea seguía generándole miedo, también había algo más, una pequeña, pero firme voluntad de no dejar que otros decidieran completamente por ella. Mientras tanto, en otra habitación, Izuku ya estaba despierto desde hacía rato. No había sido una mañana tranquila para él, no porque el ambiente lo fuera, sino porque su mente había estado activa desde el momento en que recibió aquella llamada temprano. Todoroki no era alguien que llamara sin motivo, y el hecho de que lo hiciera precisamente ese día había sido suficiente para que Izuku se levantara sin dudar, se vistiera con rapidez y saliera de la residencia de las chicas con un objetivo claro, aunque sin saber exactamente qué esperar.
El camino hacia la residencia de los chicos fue corto, pero su mente no dejó de trabajar durante todo el trayecto, repasando lo que habían planeado, lo que estaba en juego, lo que dependía de que todo saliera bien. No era una situación simple, y aunque la idea que habían construido tenía lógica, también sabía que cualquier pequeño detalle podía cambiar completamente el resultado. Al llegar, tocó la puerta con un par de golpes firmes, esperando apenas unos segundos antes de que ésta se abriera, revelando a Kirishima al otro lado, quien reaccionó con su habitual energía incluso a esas horas. Kirishima, sonriendo ampliamente, sorprendido. Midoriya. ¿Qué haces por aquí tan temprano? Izuku, rascando ligeramente su mejilla, algo apurado. Todoroki me llamó, dijo que viniera. Kirishima alzó una ceja, claramente curioso, pero no cuestionó demasiado. Kirishima. Ah, ya veo, pasa, está en su habitación. Se hizo a un lado para dejarlo entrar, y Izuku asintió con un pequeño gesto de agradecimiento antes de avanzar por el interior de la residencia, subiendo las escaleras con rapidez pero sin perder completamente la compostura. Llegó hasta la puerta de la habitación de Todoroki y tocó un par de veces, esperando una respuesta. La puerta se abrió casi de inmediato. Y lo que vio, no era lo que esperaba. Izuku se quedó completamente quieto durante un segundo. Todoroki estaba ahí, sí, pero su apariencia era distinta. Su cabello, normalmente perfectamente acomodado, estaba ligeramente desordenado, su expresión no tenía esa habitual calma impecable, sino algo más cansado, más apagado, y su postura, no transmitía esa firmeza característica, sino una especie de incomodidad constante, como si no terminara de encontrar una posición en la que estuviera realmente bien. Izuku, parpadeando, confundido. ¿Qué rayos te pasó? Todoroki lo observó con la misma serenidad de siempre, o al menos, lo intentó. Todoroki, con tono plano, como si no fuera gran cosa. Ayer comí soba. Izuku lo miró en silencio un segundo. Izuku. Sí, sé que te gusta el soba. Todoroki asintió ligeramente. Todoroki. Mucho. Hubo una pequeña pausa antes de que continuara. Todoroki. Pero estaba caducado. Eso hizo que Izuku frunciera el ceño de inmediato. Izuku. ¿Y por qué lo comiste? Todoroki lo pensó un segundo. Todoroki. Porque era soba. La respuesta llegó con total naturalidad, como si eso explicara todo. Izuku abrió la boca, pero no encontró una respuesta inmediata. Izuku, claramente desconcertado. Eso, no tiene sentido. Todoroki, ignorando completamente ese punto, se giró ligeramente y, para sorpresa de Izuku, tomó un plato que estaba cerca, lleno de soba. Y empezó a comer. Izuku se quedó mirándolo, completamente incrédulo. Izuku, acercándose rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Le quitó el plato casi de inmediato, alejándolo de él. Izuku. Necesitas recuperarte. El banquete es hoy. Todoroki lo miró. Todoroki. Sobre eso, se detuvo. Su expresión cambió apenas. Todoroki. No creo poder ir. Izuku sintió como algo en su cabeza simplemente, se detenía. Izuku. ¿Qué? Todoroki no alcanzó a responder. Porque de repente su expresión cambió por completo, su cuerpo se tensó, y sin decir nada más, salió de la habitación con rapidez, moviéndose directo hacia el baño compartido del pasillo. La puerta se cerró de golpe. Y unos segundos después, el sonido lo explicó todo. Izuku se quedó completamente inmóvil en medio de la habitación, procesando lo que acababa de pasar, mientras desde el pasillo comenzaban a escucharse quejas. Mineta, desde su habitación, alterado. ¿Qué demonios es ese olor? El caos continuó unos segundos más, con sonidos que Izuku definitivamente no quería analizar en detalle, antes de que todo se estabilizara en una situación muy clara. Muy mala. Izuku cerró los ojos un instante, llevándose una mano al rostro. Izuku, suspirando, agotado. Esto no puede estar pasando. Porque ahora, todo el plan, acababa de complicarse muchísimo. El paso de las horas ese domingo tuvo un efecto completamente distinto para cada uno de ellos, pero para Momo fue especialmente abrumador, no porque el tiempo avanzara lento, sino todo lo contrario, porque sentía que se le escapaba entre los dedos con una rapidez que no le permitía procesar del todo lo que estaba por ocurrir. Desde que abrió los ojos esa mañana, hubo una sensación constante de cuenta regresiva instalada en su pecho, una presión silenciosa que no se manifestaba en pánico visible, sino en una tensión contenida que la acompañaba en cada movimiento, en cada decisión, en cada pensamiento que intentaba ordenar. La tarde llegó antes de lo que esperaba, y con ella, el momento en el que ya no podía seguir posponiendo nada más.
Frente al espejo de su habitación, ya completamente vestida, Momo se observaba con una atención que iba más allá de lo superficial. El vestido que llevaba puesto era impecable, elegante en cada detalle, claramente elegido para representar la imagen perfecta que su familia esperaba de ella, uno que no dejaba espacio para errores ni improvisaciones. La tela caía con precisión, el diseño resaltaba su porte natural, y todo en conjunto proyectaba exactamente lo que debía, pero eso no hacía que se sintiera más cómoda. Sus dedos ajustaron ligeramente una parte del vestido por reflejo, aunque no lo necesitaba realmente, y su mirada se sostuvo en el reflejo unos segundos más de lo necesario, como si buscara encontrar en esa imagen a alguien completamente segura, completamente preparada, aunque en el fondo sabía que esa seguridad aún no estaba del todo construida. Dejó escapar un suspiro controlado, enderezando un poco más la postura, obligándose a mantener la compostura que siempre la había caracterizado, porque si había algo que no podía permitirse en ese momento, era mostrarse débil antes de siquiera comenzar. Después de unos minutos más, salió de su habitación y descendió hacia la sala común, donde ya se encontraban reunidas la mayoría de las chicas. La conversación que había antes de su llegada se detuvo casi de inmediato cuando la vieron entrar, y por un momento, el ambiente se llenó de una reacción distinta, una que no tenía que ver con preocupación, sino con admiración genuina. Mina fue la primera en reaccionar, llevándose las manos al rostro con emoción evidente, seguida por Toru, cuya voz entusiasta se escuchó casi de inmediato, mientras Ochako sonreía ampliamente y Tsuyu asentía con aprobación tranquila. Kyoka alzó una ceja con una pequeña sonrisa de lado, Setsuna soltó un comentario rápido lleno de energía, Pony observaba con ojos brillantes, e incluso Yui, Kinoko y Reiko, que solían ser más reservadas, dejaron ver reacciones claras ante lo impresionante que se veía. Ibara juntó las manos con serenidad, asintiendo como si confirmara algo que ya esperaba, mientras Itsuka cruzaba ligeramente los brazos, pero con una sonrisa de aprobación que no ocultaba. Los cumplidos comenzaron a llegar uno tras otro, algunos más expresivos, otros más medidos, pero todos sinceros, y Momo respondió con una leve sonrisa, agradeciendo en silencio, aunque su mente seguía enfocada en algo más importante que su apariencia. Momo, con tono calmado, pero con una ligera inquietud que no lograba ocultar del todo. Todoroki ya llegó. La limusina no debería tardar mucho. El ambiente cambió ligeramente con esa pregunta. Varias miradas se cruzaron entre ellas, y fue Ochako quien respondió primero, aunque con cierta duda. Ochako, mirando hacia la puerta, luego de vuelta a Momo. No, no ha llegado. Tsuyu inclinó un poco la cabeza. Tsuyu. No lo hemos visto en toda la tarde, Kero. Kyoka frunció ligeramente el ceño, claramente notando que algo no cuadraba del todo, pero antes de que alguien pudiera decir más, la atención volvió a centrarse en la espera, en ese momento previo que se sentía más largo de lo que realmente era. Mientras tanto, en la residencia de los chicos, la situación era completamente distinta y mucho menos controlada. Izuku llevaba horas intentando hacer algo que, a esas alturas, ya parecía imposible: lograr que Todoroki estuviera en condiciones de asistir al banquete. Había probado todo lo que se le había ocurrido, desde soluciones lógicas hasta remedios caseros que había escuchado alguna vez, pasando incluso por ideas improvisadas que en cualquier otro contexto podrían haber funcionado, pero nada estaba dando resultado. Todoroki seguía en un estado claramente comprometido, sin la más mínima señal de mejora significativa, y cada intento fallido solo hacía más evidente que el plan original se estaba desmoronando frente a ellos. Izuku se pasó una mano por el cabello, claramente frustrado, caminando un par de pasos dentro de la habitación antes de detenerse de nuevo, su mente trabajando a toda velocidad, buscando una alternativa, una salida, algo que pudiera evitar que todo lo que habían preparado se viniera abajo en el último momento. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un punto específico. El traje de gala de Todoroki, perfectamente preparado, intacto, como si esperara a ser usado en un evento que ahora parecía no tener a su dueño disponible. Izuku se quedó en silencio unos segundos, observándolo, evaluando lo que implicaba siquiera considerar la idea que comenzaba a formarse en su mente. No era lo ideal, no era lo planeado, y definitivamente no era lo que cualquiera hubiera elegido como primera opción, pero en ese momento, era lo único que quedaba. Dejó escapar un suspiro largo, uno que llevaba consigo resignación y decisión al mismo tiempo, y sin pensarlo más, tomó el traje con cuidado antes de salir de la habitación y dirigirse hacia los baños compartidos. Se detuvo en la entrada apenas un instante. Izuku, alzando un poco la voz, algo apresurado. Oigan. ¿Puedo usar el baño un momento?
Desde dentro, algunas voces respondieron sin problema. Kirishima. Claro, adelante. Izuku no perdió tiempo, entrando de inmediato y cerrando la puerta tras de sí. Todo lo que hizo a partir de ese momento fue rápido, preciso, sin distracciones, como si cada segundo contara exactamente lo que sabía que contaba. Se bañó con rapidez, se secó casi de inmediato y comenzó a vestirse con el traje, ajustando cada parte con cuidado a pesar de la prisa, asegurándose de que todo quedara en su lugar. En un punto, activó ligeramente el One for All al 9%, no para algo llamativo, sino para acelerar sus movimientos, reduciendo el tiempo al mínimo posible sin cometer errores. Cuando terminó, se observó rápidamente, verificando que todo estuviera correcto, y salió sin perder un segundo más, agradeciendo de paso antes de dirigirse directamente hacia la salida. El trayecto hacia la residencia de las chicas fue rápido, pero controlado. Corrió con precisión, cuidando cada paso para no ensuciar el traje, para no sudar más de lo necesario, para llegar en condiciones que no rompieran la imagen que necesitaba mantener. Cuando finalmente llegó, abrió la puerta y entró sin detenerse, y en ese mismo instante, el sonido de algo cayendo al suelo cortó el aire. El control de la televisión. Izuku se detuvo en seco, girando apenas la mirada para encontrarse con todas las chicas observándolo fijamente, en completo silencio, procesando lo que estaban viendo. Él, de pie frente a ellas, vestido con un traje de gala que claramente no esperaban. Su cuerpo se tensó casi de inmediato. Izuku, rascando su mejilla, visiblemente nervioso. No sabía cómo empezar a explicar eso. Momo dio un paso al frente, su expresión mostrando confusión clara. Momo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Todoroki? Izuku dudó apenas un segundo antes de responder. Izuku. Es una larga historia, pero la versión corta es que no podrá venir. Las palabras hicieron que la tensión regresara de inmediato. Momo reaccionó casi al instante, comenzando a caminar en pequeños círculos, su mente tratando de reorganizar todo lo que había preparado en los últimos días, cada palabra, cada gesto, cada detalle que ahora ya no encajaba como debía. Momo, claramente preocupada. Pero, practicamos, todo, lo que diríamos, Izuku la observó unos segundos, notando cómo esa seguridad que había logrado reunir comenzaba a desmoronarse, y dio un paso al frente antes de que eso ocurriera por completo. Izuku, nervioso, pero firme. No estarás sola. Momo se detuvo. Lo miró. Izuku. Iré contigo. Se mantuvo firme a pesar de su propio nerviosismo. Izuku. Sé que no soy Todoroki, pero no te voy a dejar sola en esto. El silencio que siguió fue diferente. Momo lo observó unos segundos más, evaluando no solo sus palabras, sino la determinación detrás de ellas, y poco a poco, algo en su expresión cambió. Un leve sonrojo apareció en sus mejillas, sutil pero presente, y finalmente asintió. Momo, respirando más profundo, recuperando su compostura. Está bien, enderezó la postura. Momo. Entonces, es hora. Izuku asintió también, sintiendo como la decisión ya estaba tomada, sin espacio para dudas. Porque ahora, no había vuelta atrás. Fin de capítulo 6. Momo Yaoyorozu, parte 2, la limusina avanzaba con suavidad por el camino iluminado, manteniendo un movimiento constante que contrastaba completamente con la tensión que llenaba el interior del vehículo, donde el silencio no era precisamente cómodo, pero tampoco completamente incómodo, sino uno cargado de nerviosismo contenido que ninguno de los dos sabía muy bien cómo romper sin empeorar la situación. Izuku se encontraba sentado con la espalda recta, las manos apoyadas sobre sus piernas de una manera que intentaba parecer natural pero que en realidad delataba lo rígido que estaba, mientras su mirada se desviaba ocasionalmente hacia la ventana solo para regresar de inmediato al frente, como si no pudiera concentrarse en nada externo por demasiado tiempo. Su respiración era medida, controlada a la fuerza, y cada cierto tiempo se rascaba ligeramente la mejilla, un gesto que ya se había vuelto completamente automático cada vez que la tensión lo superaba un poco. Frente a él, Momo mantenía una postura mucho más firme y elegante, con la espalda recta y las manos descansando con delicadeza sobre su regazo, pero incluso en ella había pequeños detalles que revelaban que no estaba completamente tranquila, como la forma en la que sus dedos se entrelazaban por momentos o la leve tensión en sus hombros que intentaba disimular manteniendo la cabeza en alto. Después de unos segundos en ese silencio cargado, Momo dejó escapar un suspiro controlado, no lo suficientemente fuerte como para romper la compostura, pero sí lo suficiente como para marcar un cambio en su actitud, como si hubiera decidido que no podían seguir avanzando sin asegurarse de que todo estuviera en orden.
Giró ligeramente el rostro hacia Izuku, enfocando su atención en él con una expresión seria, pero no dura, más bien concentrada. Momo, ajustando ligeramente su postura, con tono firme pero calmado. Debemos repasar la información antes de llegar. Izuku reaccionó de inmediato, enderezándose un poco más si eso era posible, y asintió con rapidez, como si agradecería cualquier cosa que le diera algo en qué enfocarse para no pensar demasiado en el lugar al que estaban a punto de llegar. Izuku, nervioso, rascando su mejilla. Ese sí, tienes razón. Momo asintió levemente, organizando sus ideas antes de continuar, adoptando un tono más analítico, casi como si estuviera estructurando una presentación importante. Momo, con serenidad controlada. Primero, debemos dirigirnos el uno al otro por nuestros nombres. Es fundamental para que la interacción sea creíble. Izuku parpadeó un par de veces, procesando eso, y aunque en teoría era algo sencillo, la idea le generó un ligero bloqueo inmediato, ya que nunca había tenido que dirigirse de esa forma a una chica en un contexto tan personal. Izuku, incómodo, desviando un poco la mirada. Está bien, Momo no mostró dificultad alguna, como si ya lo hubiera interiorizado por completo. Momo, mirándolo directamente, con naturalidad. Izuku. El nombre salió de sus labios sin titubeo, claro, directo, y eso solo hizo que Izuku se tensara un poco más antes de intentar responder. Izuku, forzándose a mantener la voz estable. Momo, el nombre salió, aunque acompañado de un leve tropiezo que no pasó desapercibido, pero Momo no lo señaló, simplemente continuó con el repaso. Momo, asintiendo ligeramente. Bien. Ahora, ¿cuándo comenzó nuestra relación? Izuku inhaló un poco más profundo, intentando recordar lo que habían practicado. Izuku, nervioso, pero intentando sonar seguro. Hace 3 meses. Momo negó suavemente con la cabeza casi de inmediato. Momo, corrigiendo con precisión. No. Fueron 2 meses y 17 días. Izuku abrió un poco más los ojos, sorprendido por la exactitud, y asintió rápidamente. Izuku, rápido, corrigiéndose. De 2 meses y 17 días, entendido. Momo mantuvo la calma, pero su mirada reflejaba la importancia de no cometer errores. Momo, con seriedad. Mis padres son extremadamente meticulosos. Si perciben una inconsistencia, comenzarán a cuestionar todo. Izuku tragó saliva y asintió de nuevo, sintiendo como la presión aumentaba con cada indicación, pero también entendiendo la importancia de cada detalle. El repaso continuó unos minutos más, tocando puntos específicos sobre cómo debían comportarse, cómo responder ante preguntas comunes y cómo mantener una interacción natural sin exagerar, hasta que poco a poco la conversación se fue apagando por sí sola cuando el movimiento de la limusina comenzó a desacelerarse. Ese cambio fue suficiente para que ambos se quedaran en silencio. Izuku giró ligeramente la cabeza hacia la ventana, y en cuanto vio el exterior, su cuerpo se tensó de inmediato. La mansión era enorme. No solo grande, sino imponente en cada aspecto, con una arquitectura elegante, iluminación cuidadosamente distribuida y un ambiente que dejaba claro que no se trataba de una reunión cualquiera, sino de un evento donde cada detalle importaba. Izuku, mirando por la ventana, en voz baja. Es increíble, Momo no respondió, pero su mirada se mantuvo firme, enfocada al frente, como si ya hubiera estado en situaciones similares antes, aunque eso no significaba que esta fuera una más del montón. La limusina finalmente se detuvo frente a la entrada principal. El momento había llegado. Ambos intercambiaron una breve mirada, una que no necesitó palabras, pero que dejó claro que estaban conscientes de lo que venía. La puerta se abrió, y bajaron con cuidado, manteniendo la compostura lo mejor posible. El aire exterior era fresco, pero apenas lo notaron mientras avanzaban hacia la entrada, con Momo liderando el paso y Izuku siguiéndola, intentando replicar su seguridad. Al cruzar la puerta, el ambiente cambió de inmediato. El interior estaba lleno de personas, todas vestidas con elegancia, conversando en pequeños grupos, pero en cuanto la presencia de Momo fue notada, las conversaciones comenzaron a disminuir poco a poco hasta que las miradas se dirigieron completamente hacia la entrada. La heredera Yaoyorozu, el murmullo se extendió entre los invitados, y Momo avanzó con la elegancia que se esperaba de ella, aunque por dentro cada paso llevaba consigo una carga distinta. Izuku la acompañaba, sintiendo como cada mirada lo analizaba, lo evaluaba, lo cuestionaba sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando sus padres se acercaron. Su presencia imponía respeto de inmediato, con una postura impecable y una expresión perfectamente controlada. Padre de Momo, con voz firme, pero elegante. Momo, llegas en buen momento.
Madre de Momo, con una sonrisa medida. Ven, saluda a los invitados. Era una instrucción clara. Momo sintió la presión en el pecho, pero no retrocedió. Recordó todo lo que había decidido, todo lo que había aceptado, y tomó aire antes de hablar. Momo, con nerviosismo contenido, pero firme. No. La respuesta fue suficiente para detener el momento. Ambos padres la miraron con sorpresa. Momo dio un pequeño paso a un lado, reuniendo valor. Momo, respirando más profundo, con determinación. Antes, debo presentar a alguien. El silencio comenzó a expandirse. Momo giró ligeramente, señalando a su lado. Momo, sonrojándose levemente, pero sin retroceder. Izuku Midoriya, es mi novio. El impacto fue inmediato. El murmullo desapareció por completo. Izuku se tensó, completamente rojo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él, pero aún así dio un pequeño paso al frente, intentando no quedarse paralizado. Izuku, inclinándose ligeramente, nervioso. Mucho gusto, nadie respondió de inmediato. Ni los invitados. Ni sus padres. Porque en ese instante, la situación había cambiado por completo. El silencio en el salón no se rompió de inmediato después de la declaración de Momo, sino que se sostuvo durante varios segundos que parecieron alargarse más de lo normal, como si el aire mismo se hubiera detenido junto con todas las miradas que ahora estaban completamente fijas en ellos dos. Nadie hablaba, nadie se movía, pero el cambio en el ambiente era evidente, pesado, cargado de una tensión que no necesitaba palabras para sentirse, y en medio de todo eso, Momo se mantenía de pie junto a Izuku, con el corazón latiendo con fuerza contra su pecho, pero sin retroceder, sosteniendo su propia decisión incluso cuando sabía perfectamente lo que estaba provocando. Izuku, por su parte, estaba completamente consciente de cada mirada encima de él, de cada juicio silencioso que se formaba en las expresiones de los invitados, y aunque su cuerpo le pedía encogerse, desaparecer o al menos dar un paso atrás, se obligó a mantenerse firme, aunque el nerviosismo lo recorriera de pies a cabeza. Pasaron unos segundos más antes de que finalmente el padre de Momo diera un paso al frente, su expresión endurecida, su mirada fija y claramente molesta, dejando ver que aquello no solo no le agradaba, sino que lo consideraba una falta de respeto directa en un momento que, para él, debía ser impecable. Padre de Momo, frunciendo el ceño, con voz firme y cargada de molestia. ¿Esto es algún tipo de broma? El tono no daba espacio para interpretaciones ligeras, y la forma en la que lo dijo dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar aquella situación sin una explicación inmediata. La madre de Momo no tardó en intervenir, acercándose ligeramente, manteniendo una postura elegante, pero con una tensión evidente en su mirada. Madre de Momo, mirando directamente a su hija, con voz controlada pero seria. Momo, ¿qué crees que estás haciendo? Momo sintió el peso de ambas preguntas al mismo tiempo, pero no apartó la mirada. Sus dedos temblaron ligeramente, y en un impulso que nació más de la necesidad que de la planeación, tomó el brazo de Izuku con firmeza, aferrándose a él como si ese simple contacto le diera la estabilidad que necesitaba para mantenerse de pie frente a ellos. Momo, nerviosa, pero decidida, apretando ligeramente el brazo de Izuku. No es una broma, Izuku y yo somos novios. El murmullo se desató de inmediato entre los invitados, creciendo poco a poco hasta llenar el salón con voces bajas, comentarios cruzados y miradas que ya no intentaban disimular la sorpresa. Izuku sintió como la presión aumentaba aún más, y por instinto intentó hablar, intentando al menos presentarse correctamente. Izuku, dando un pequeño paso al frente, nervioso. No pudo continuar. El padre de Momo lo miró directamente, una mirada fría, dura, suficiente para detenerlo por completo antes de que terminara la frase, obligándolo a quedarse en silencio. Padre de Momo, con voz baja, pero firme. Esto no se va a discutir aquí. Se giró ligeramente, marcando la dirección con su postura. Padre de Momo. Vamos a mi despacho. Momo reaccionó de inmediato, tensándose. Momo, negando ligeramente con la cabeza, con nerviosismo evidente. No, podemos hablar aquí, no terminó. Padre de Momo, alzando la voz, firme, cortante. No es una sugerencia. El cambio de tono fue inmediato y suficiente para silenciar todo el salón. Padre de Momo. Es una orden. El murmullo se detuvo por completo, como si nadie se atreviera a hacer el más mínimo ruido después de eso. El padre de Momo no esperó respuesta, simplemente se giró hacia los invitados, retomando una postura más formal, aunque la molestia seguía claramente presente. Padre de Momo, con tono controlado. Disculpen la interrupción. Regresaremos en un momento.
Por favor, continúen con la velada. Sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar, su esposa siguiéndolo de inmediato. Momo se quedó quieta apenas un segundo, apretando el brazo de Izuku antes de finalmente avanzar también, y él no tuvo más opción que seguirla, sintiendo como cada paso los alejaba de las miradas, pero los llevaba directamente a algo mucho más personal. El despacho se sentía distinto desde el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos. El ambiente elegante seguía ahí, los muebles, la iluminación, cada detalle cuidadosamente colocado, pero ahora todo parecía más frío, más rígido, como si ese lugar estuviera hecho para imponer, no para conversar. El padre de Momo no perdió tiempo en darse la vuelta, su expresión ya completamente dominada por el enojo que había estado conteniendo. Padre de Momo, girándose bruscamente, con enojo evidente. ¿Qué es esta locura? Su mirada se clavó directamente en su hija. Padre de Momo. ¿Qué significa eso de que no te vas a casar con el heredero de los Aigio? Señaló a Izuku con desdén. Padre de Momo. ¿Y quién es este idiota? La palabra cayó con peso. Izuku se tensó, pero no respondió. Momo respiró hondo, obligándose a mantenerse firme. Momo, con voz temblorosa, pero decidida. No es ninguna locura, no me voy a casar con alguien que no conozco, yo estoy en una relación con Izuku. El silencio duró apenas un instante antes de que su padre reaccionara. Padre de Momo, con desprecio, sin contenerse. Eres una idiota. La madre de Momo dio un paso al frente, intentando intervenir. Madre de Momo, con voz baja, buscando calmar la situación. Por favor, esto no terminó. El padre reaccionó de forma brusca, girándose hacia ella con un movimiento cargado de enojo, lo suficientemente agresivo como para hacerla retroceder, rompiendo por completo la imagen de control que había mantenido hasta ese momento. Momo abrió los ojos, claramente impactada. Izuku también. Y en ese instante, algo dentro de él cambió. Había permanecido en silencio hasta ahora, conteniéndose, sintiendo que no tenía derecho a intervenir en algo familiar, pero ver eso fue suficiente. Izuku, dando un paso al frente, nervioso pero firme. No debería hacer eso. El padre de Momo giró lentamente hacia él, su expresión endureciéndose aún más. Padre de Momo, con desprecio claro. Cállate. Izuku se tensó, pero no retrocedió. Padre de Momo. Es obvio que no eres nadie. Lo miró de arriba a abajo, evaluándolo sin disimulo. Padre de Momo. No vienes de una familia con dinero, ni con posición. Su voz se volvió más fría. Padre de Momo. Y no voy a permitir que mi hija esté con alguien como tú. Sin decir más, se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y la abrió con fuerza, saliendo del despacho y azotándola al cerrarla, dejando un silencio pesado detrás. Ese silencio golpeó más fuerte que los gritos. Momo se quedó quieta por un segundo, procesando, y luego reaccionó, acercándose rápidamente a su madre. Momo, preocupada, con voz baja. Mamá, ¿estás bien? Su madre la miró, pero su expresión no mostró consuelo. Madre de Momo, con tono frío, distante. Tu padre tiene razón. Las palabras fueron directas. Madre de Momo. No podemos permitir que estés con alguien así. Su mirada se dirigió brevemente hacia Izuku antes de apartarse. Se acomodó la ropa, y caminó hacia la puerta, la abrió, y salió, sin mirar atrás. El impacto fue inmediato. Las piernas de Momo cedieron. Cayó de rodillas. El peso de todo lo ocurrido cayó de golpe sobre ella, rompiendo la firmeza que había mantenido hasta ese momento. Izuku reaccionó al instante, acercándose. Izuku, agachándose junto a ella, claramente preocupado. Momo. Ella negó suavemente con la cabeza. Momo, con voz baja, quebrándose poco a poco. Ellos tienen razón, sus manos temblaban. Momo. No puedo escapar de esto, levantó ligeramente la mirada, con lágrimas acumulándose. Momo. Vuelve a la residencia, Midoriya, gracias, pero no hay nada más que hacer. Izuku se quedó en silencio. Momo se levantó con dificultad, manteniendo apenas la compostura, y sin decir nada más, caminó hacia la puerta y salió del despacho. Dejándolo completamente solo. En un lugar que ahora se sentía demasiado grande, y demasiado vacío. El ambiente en la fiesta había recuperado su ritmo con una rapidez que resultaba casi insultante para lo que había ocurrido apenas unos minutos atrás, como si todo hubiera sido contenido dentro de ese despacho y no mereciera salir a la superficie frente a los invitados, quienes ahora volvían a conversar con naturalidad, levantando copas, sonriendo, intercambiando palabras elegantes bajo la iluminación cálida del salón principal.
El padre de Momo se movía entre ellos con una soltura impecable, su postura recta, su sonrisa perfectamente colocada, saludando y conversando como si nada hubiera alterado el curso de la velada, mientras su esposa lo acompañaba con la misma elegancia, retomando su papel sin dejar ver ninguna grieta. Sin embargo, esa normalidad no era compartida por Momo, quien se mantenía cerca de ellos, cumpliendo con lo que se esperaba de ella, respondiendo con cortesía a quienes se acercaban, inclinando ligeramente la cabeza, ofreciendo sonrisas breves que no alcanzaban a reflejar lo que realmente sentía, manteniendo su postura firme solo porque sabía que no podía permitirse otra cosa en ese momento, aunque por dentro el peso de lo ocurrido en el despacho seguía presente, latiendo en su pecho como un recordatorio constante de que no había terminado. Su padre se acercó a ella después de despedirse de un invitado, colocando una mano sobre su hombro con una firmeza que no era precisamente reconfortante, sino más bien una señal de control, de dirección, como si incluso en medio de la fiesta no dejara de marcar el camino que debía seguir. Padre de Momo, con tono elegante, pero firme. Es momento de que conozcas al heredero de la familia Aigio. Momo sintió cómo esa frase le caía encima como una confirmación de lo inevitable, pero no reaccionó más allá de un leve asentimiento, manteniendo la compostura que había aprendido a sostener incluso en momentos como ese. Momo, con voz controlada, sin levantar la mirada. Sí, padre. No tardaron en acercarse a una pareja que acababa de integrarse a la reunión, y el saludo fue inmediato, formal, cargado de esa cordialidad que se construye sobre intereses más grandes que una simple amistad. El padre de Momo intercambió palabras con el hombre, sonriendo, estrechando manos, y luego giró ligeramente hacia su hija. Padre de Momo, presentando con formalidad. Momo, ellos son nuestros socios. Hizo una breve pausa antes de continuar. Padre de Momo. Y él es su hijo, Rentaro Aigio. El joven dio un paso al frente, mostrando una actitud relajada que contrastaba con la rigidez del ambiente, extendiendo la mano con una sonrisa ligera. Rentaro, con tono amable, observándola con curiosidad. Un gusto. Momo correspondió el gesto, tomando su mano con educación, aunque su expresión permaneció neutral, ligeramente apagada. Momo, inclinando un poco la cabeza. El gusto es mío. La interacción fue breve, correcta, pero sin ninguna conexión real, algo que su madre no dejó pasar, interviniendo con una sonrisa elegante que no ocultaba la intención detrás de sus palabras. Madre de Momo, mirándola con suavidad controlada. Momo, ¿por qué no le das un recorrido? Así podrá conocer mejor la mansión. Momo entendió de inmediato lo que eso implicaba, y sin cuestionar, asintió. Momo, con tono respetuoso. Claro. Giró hacia Rentaro. Momo. Sígueme, por favor. Ambos comenzaron a caminar alejándose del centro del salón, avanzando por los pasillos amplios de la mansión, donde el ruido de la fiesta se volvía más lejano y el ambiente más tranquilo, aunque no por ello más cómodo. Momo caminaba ligeramente adelante, señalando algunos detalles de la casa, mencionando brevemente la función de ciertos espacios, cumpliendo con el papel que se esperaba de ella, pero sin realmente involucrarse en la conversación, manteniendo una distancia emocional clara que no pasaba desapercibida. Rentaro la observó durante unos segundos, notando esa falta de interés, la manera en la que hablaba por obligación más que por voluntad, y finalmente decidió romper con esa dinámica. Rentaro, con tono relajado, metiendo las manos en los bolsillos. No tienes que fingir. Momo se detuvo apenas un instante, girando ligeramente la cabeza hacia él. Rentaro, mirándola con una media sonrisa. Se nota que no quieres estar aquí. Momo dudó un segundo, pero no intentó negar lo evidente. Momo, con voz baja, sincera. No es algo que haya elegido. Rentaro soltó una pequeña risa, más comprensiva que burlona. Rentaro. Entonces estamos en la misma situación. Momo lo miró con más atención. Rentaro, encogiéndose ligeramente de hombros. Yo tampoco quiero casarme contigo. La afirmación la tomó por sorpresa. Momo, parpadeando, confundida. ¿Qué? Rentaro mantuvo la calma. Rentaro. No es nada personal, pero ya tengo mi propia vida. Se inclinó un poco, bajando la voz. Rentaro, con tono casi confidencial. Tengo varias novias. Momo abrió ligeramente los ojos, sorprendida. Rentaro, rápido, aclarando. Secretas, claro. Se enderezó. Rentaro. Pero el punto es que no pienso casarme solo por un acuerdo. Momo bajó ligeramente la mirada. Momo, más baja, pero firme. Yo tampoco. Rentaro asintió. Rentaro. Intenté hablar con mis padres, pero no funcionó. Momo respiró hondo. Momo.
Yo también lo intenté. El silencio que siguió fue distinto, menos tenso, más compartido, como si ambos estuvieran reconociendo la misma realidad desde lados distintos. Pero ese momento no duró mucho, porque el ruido desde el salón principal comenzó a cambiar, creciendo en intensidad, convirtiéndose en un murmullo más fuerte, más cargado de sorpresa. Ambos intercambiaron una mirada antes de dirigirse hacia la escalera que daba vista al salón. Se asomaron. Y lo vieron. Olmigt. De pie en la entrada, vestido con un traje elegante en su forma delgada, pero aún así imposible de ignorar, su presencia imponiendo respeto de inmediato incluso sin su apariencia heroica completa. Los invitados comenzaron a reaccionar, las conversaciones deteniéndose una vez más, las miradas enfocándose en él, y el padre de Momo no tardó en acercarse, claramente sorprendido, pero retomando su actitud formal en cuestión de segundos. Padre de Momo, con una sonrisa amplia, acercándose. Olmigt, es un honor tenerlo aquí. Olmigt inclinó ligeramente la cabeza. Olmigt, con tono amable. Gracias por recibirme. El padre de Momo frunció apenas el ceño, curioso. Padre de Momo. ¿Debo preguntar, quién lo invitó? Olmigt soltó una ligera risa. Olmigt, con orgullo evidente. Mi pupilo. Hizo un gesto con la mano. Olmigt. Él me invitó. Y entonces dio un paso a un lado. Mostrándolo. Izuku. El silencio fue inmediato. Los padres de Momo quedaron completamente sorprendidos, sus expresiones rompiéndose por primera vez en toda la noche. Desde la escalera, Momo sintió como su respiración se detenía por un instante al verlo ahí, de pie, con ese traje, con esa presencia distinta a la de hace unos minutos, pero con la misma esencia. Izuku levantó la mirada. La encontró. Y sonrió. Izuku, con una sonrisa suave, intentando transmitir calma. Estoy aquí, no necesito decir más. Momo sintió como algo dentro de ella se movía, como si esa presión constante se aligerara apenas lo suficiente para permitirle respirar de nuevo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, y sus ojos brillaron ligeramente, las lágrimas acumulándose sin caer todavía. Porque en ese momento, ya no se sentía sola. El ambiente dentro del despacho era completamente distinto al del salón principal, como si la puerta hubiera servido para separar dos realidades opuestas. Afuera, la elegancia y las apariencias. Adentro, la tensión acumulada que ya no podía ocultarse bajo sonrisas ni formalidades. La iluminación era más tenue, el aire más pesado, y cada uno de los presentes parecía ocupar su lugar con una conciencia absoluta de lo que estaba en juego. Izuku se mantenía de pie junto a Olmigt, todavía sintiendo el eco de lo que había ocurrido minutos antes, mientras Momo estaba a unos pasos de sus padres, con la postura firme pero claramente cargada de emociones que apenas lograba contener. El señor y la señora Yaoyorozu se encontraban frente a ellos, su presencia imponente, sus expresiones serias, evaluando la situación con una mezcla de sorpresa, orgullo herido y algo más difícil de definir. El primero en romper el silencio fue el padre de Momo, cruzando ligeramente los brazos mientras su mirada se dirigía directamente a Izuku, esta vez con un matiz diferente al de antes, menos inmediato, más calculado. Padre de Momo, con tono firme, pero controlado. Debiste haber mencionado antes que eras el sucesor del antiguo símbolo de la paz. Izuku sostuvo la mirada apenas un segundo, sin retroceder, aunque el nerviosismo seguía presente en cada parte de su cuerpo. Su mano se movió ligeramente, como si buscara una forma de acomodarse en esa situación, pero no apartó la vista. Izuku, con voz honesta, sin levantarla. ¿Eso habría cambiado la forma en la que me habló hace rato? La pregunta cayó directa, sin adornos, y por un instante el señor Yaoyorozu no respondió. Su expresión se tensó apenas, como si no esperara que el chico contestara de esa manera, y el silencio que siguió fue suficiente para dejar claro que la respuesta no era tan sencilla como una negación inmediata. Olmigt intervino antes de que la tensión creciera más, dando un pequeño paso al frente, manteniendo esa presencia que llenaba la habitación incluso sin necesidad de imponerse. Olmigt, con tono calmado, pero firme. El joven Midori ya me explicó la situación que atraviesa la señorita Yaoyorozu. La madre de Momo reaccionó casi de inmediato, girándose ligeramente hacia él, manteniendo su postura elegante, pero dejando ver una incomodidad clara ante la intervención. Madre de Momo, con voz controlada. Ese es un asunto familiar. Olmigt asintió con comprensión, sin perder la calma. Olmigt. Lo entiendo perfectamente. Hizo una pequeña pausa antes de continuar, su tono manteniéndose respetuoso, pero sin ceder en su intención. Olmigt. Pero aún así, decidí venir, porque estoy aquí para ayudar a mi alumna.
La palabra alumna no pasó desapercibida, y la mirada de los padres de Momo se dirigió brevemente hacia su hija, como si ese simple término reubicara la situación en un contexto más amplio del que habían considerado. Olmig giró ligeramente hacia Momo, enfocando toda su atención en ella. Olmig, con voz clara, directa. Señorita Yaoyorozu, ¿usted quiere casarse? La pregunta fue sencilla, pero el peso que llevaba era enorme. Momo sintió como su corazón se aceleraba, como todas las miradas se centraban en ella, como ese momento representaba algo que ya no podía evitar ni postergar. Sus manos temblaron ligeramente, pero no retrocedió. Momo, con voz firme, aunque cargada de emoción. No. La respuesta fue inmediata. Sus padres reaccionaron, pero ella no les dio tiempo de intervenir. Momo, alzando la voz, dando un paso al frente, con los ojos comenzando a humedecerse. No quiero hacerlo. El cambio fue claro. Ya no era solo una respuesta. Era una declaración. Momo respiró con fuerza, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera dejando salir todo lo que había estado conteniendo. Momo. No quiero casarme con alguien que no conozco, no quiero hacerlo solo porque es lo que se espera de mí. Sus manos se cerraron ligeramente. Momo. Quiero enamorarme por mí misma. Su voz tembló apenas, pero no se rompió. Momo. Quiero sentir lo que sienten los demás, cuando encuentran a alguien, cuando deciden por sí mismos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero no apartó la mirada. Momo, con más fuerza, aunque la emoción era evidente. Y no me importa si eso significa que dejen de reconocerme como su hija, el silencio en la habitación se volvió absoluto. Momo. Pero yo no quiero esto. Su voz bajó apenas al final, pero la determinación no desapareció. Nadie habló de inmediato. Olmig observó a los padres de Momo, su expresión sería, respetuosa, pero firme. Olmig, con tono claro. Ya lo han escuchado. El padre de Momo apretó ligeramente la mandíbula, claramente afectado por lo que acababa de oír, pero su postura no cambió del todo. Padre de Momo, con voz tensa. No es tan sencillo. Negó ligeramente con la cabeza. Padre de Momo. No se puede romper un acuerdo de esta magnitud como si nada. Olmig no se mostró sorprendido por esa respuesta. Olmig, con una ligera sonrisa, pero con seguridad absoluta. Sí se puede. La seguridad en su voz fue suficiente para llamar la atención de todos. Olmig. Después de todo, sigo teniendo cierto peso en este mundo. Hizo una breve pausa. Olmig. Hablaré personalmente con la familia Aigyo. La mirada del señor Yaoyorozu cambió ligeramente. Olmig. Este asunto se resolverá. Su tono no dejó espacio para dudas. Olmig. No habrá boda arreglada. El silencio que siguió fue distinto, menos tenso, más expectante. Olmig, mirando directamente a los padres de Momo. ¿Está claro? El señor y la señora Yaoyorozu intercambiaron una mirada breve, como si evaluaran lo que implicaba aceptar eso, y finalmente asintieron, aunque sin decir palabra. Sin añadir nada más, ambos se dieron la vuelta y salieron del despacho, dejando la puerta cerrarse detrás de ellos con un sonido mucho más suave que el anterior. El ambiente cambió de inmediato. La tensión se disipó. Momo se quedó quieta apenas un segundo antes de que todo lo que había estado conteniendo finalmente saliera a la superficie. Sus labios temblaron, y una sonrisa apareció entre las lágrimas que ya no intentaba detener. Momo, con voz suave, emocionada. Gracias, miró primero a Olmig. Momo. Muchas gracias, luego a Izuku. Momo. De verdad, Olmig sonrió con calidez, cruzándose ligeramente de brazos. Olmig, con tono relajado. No fue nada. Giró un poco la cabeza hacia Izuku. Olmig. En realidad, todo fue idea del joven Midoriya. Izuku se tensó de inmediato. Olmig soltó una pequeña risa antes de dirigirse hacia la puerta. Olmig. Creo que les daré un poco de espacio. Y sin decir más, salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí, dejando a ambos solos en un silencio completamente distinto al de antes. Izuku se quedó quieto, rascándose ligeramente la mejilla, claramente nervioso ahora que no había nadie más en la habitación. Izuku, con una pequeña sonrisa incómoda, evitando un poco la mirada. No, no tienes que agradecer, Momo lo observó unos segundos, con una expresión mucho más suave que antes, todavía con rastros de lágrimas, pero también con algo más, alivio. Momo, con una leve sonrisa, negando suavemente. Sí tengo que hacerlo. Se tomó un segundo antes de continuar, respirando con más calma. Momo. Gracias, por no dejarme sola. Izuku no supo qué responder de inmediato.
El silencio se mantuvo unos segundos, pero ya no era incómodo. Momo dio un pequeño paso hacia él, reuniendo valor. Momo, con voz más tranquila, pero con un leve sonrojo. Midoriya, hizo una pausa breve. Momo. ¿Te gustaría bailar? La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Izuku abrió los ojos más de lo normal, su rostro enrojeciéndose de inmediato. Izuku, nervioso, casi dando un pequeño salto. ¿Ve bailar? Se quedó quieto, sin saber exactamente cómo reaccionar. Porque después de todo lo que había pasado, eso era lo último que esperaba. El despacho quedó atrás, pero lo que había ocurrido dentro de él seguía resonando en ambos mientras descendían nuevamente hacia el corazón de la velada, donde la música y las conversaciones continuaban como si nunca hubieran sido interrumpidas. Momo fue la primera en moverse, dando un paso hacia la puerta con una determinación mucho más ligera que la que había tenido antes, como si ese peso que había cargado durante todo el día finalmente hubiera comenzado a soltarse, y al hacerlo, sin detenerse demasiado a pensarlo, tomó la mano de Izuku. El contacto fue firme pero suave, natural en su intención, aunque para él tuvo el efecto inmediato de tensar cada músculo de su cuerpo, haciéndolo consciente de algo tan simple como el calor de su piel contra la suya, algo que en cualquier otra situación habría sido insignificante, pero que en ese momento se sentía completamente distinto. Izuku, tensándose ligeramente, con el rostro enrojeciéndose de inmediato. No retiró la mano, pero claramente no estaba preparado para eso. Momo, por su parte, no soltó el contacto, avanzando con pasos tranquilos, guiándolo sin apresurarse, como si ese pequeño gesto fuera ahora una extensión natural de la decisión que habían tomado juntos. Bajaron las escaleras, cruzaron el pasillo y regresaron al salón principal, donde varias miradas se posaron sobre ellos por un instante, algunas curiosas, otras evaluando, pero ninguna lo suficientemente directa como para detenerlos. Izuku caminaba ligeramente detrás de ella al principio, pero su mano seguía entrelazada con la suya, y eso era suficiente para mantenerlo anclado a la situación, incluso cuando su mente intentaba procesar todo al mismo tiempo. La fiesta, la presencia de gente importante, lo que acababa de ocurrir con sus padres, y ahora, esto. Su corazón latía con fuerza, pero no era el mismo tipo de presión de antes, era algo más, confuso, más difícil de identificar. Momo se detuvo finalmente cuando llegaron a la pista de baile, donde varias parejas se movían con elegancia al ritmo de una melodía suave, perfectamente sincronizada con el ambiente sofisticado del lugar. La iluminación caía sobre el piso pulido, reflejando los movimientos de quienes bailaban con naturalidad, como si llevaran años haciéndolo. Momo soltó suavemente su mano solo para girarse completamente hacia él, manteniendo esa cercanía que hacía imposible que Izuku ignorara lo que estaba pasando. Momo, con una pequeña sonrisa, más tranquila que antes. Bailaremos lento. Izuku parpadeó, claramente sorprendido. Izuku, señalándose a sí mismo, nervioso. Yo. Momo asintió con suavidad, dando un pequeño paso más cerca, reduciendo la distancia entre ambos. Momo, con tono calmado, explicando. Solo sigue mi ritmo. Le tomó una de las manos nuevamente y la colocó con cuidado, guiándolo sin brusquedad. Momo. Aquí, luego, con la otra mano, guió la de Izuku hacia su cintura. Ese fue el momento, Izuku se quedó completamente rígido. Izuku, totalmente rojo, con la voz atrapándosele. Él de la cintura. Su mano quedó suspendida apenas un segundo antes de hacer contacto, claramente dudando, como si ese simple gesto fuera demasiado para procesarlo en ese instante. Momo notó la reacción y, lejos de incomodarse, sonrió con dulzura, una sonrisa que no tenía presión ni expectativa, solo tranquilidad. Momo, mirándolo con suavidad, con voz baja. Está bien. Su mirada se sostuvo en la de él. Momo. Yo estoy aquí, como tú estuviste para mí hoy. Esa frase tuvo un efecto inmediato. Izuku respiró un poco más profundo, como si esas palabras le dieran algo a lo que aferrarse, algo más fuerte que su nerviosismo. Izuku, cerrando los ojos un segundo, asintiendo. Okai, colocó finalmente su mano en la cintura de Momo, con cuidado, como si temiera hacer algo mal, pero sin retirarla esta vez. La música comenzó a tomar más presencia, envolviendo el ambiente con un ritmo lento, elegante, de esos que no dejan espacio para movimientos bruscos, sino que invitan a seguir una cadencia constante, casi hipnótica. Momo dio el primer paso, guiándolo con naturalidad, y aunque al inicio Izuku estaba claramente tenso, sus movimientos rígidos y poco seguros, poco a poco comenzó a adaptarse.
Pasaron unos minutos en los que el único sonido entre ellos era la música y el leve roce de sus pasos contra el suelo, Izuku concentrado en no equivocarse, en no pisarla, en no arruinar el momento, mientras Momo mantenía el ritmo con paciencia, ajustándose ligeramente cuando era necesario sin hacerlo evidente. Y entonces, cuando él finalmente logró estabilizarse un poco más, Momo habló. Momo, con una ligera sonrisa, observándolo con curiosidad. Estoy sorprendida. Izuku la miró, todavía concentrado. Izuku. ¿Eh? Momo, con tono ligero, casi divertido. No te has tropezado, ni yo, ni los dos juntos. Izuku parpadeó, y por un segundo su expresión cambió, como si hubiera recordado algo completamente fuera de contexto. Izuku, mirando ligeramente hacia otro lado, rascando su mejilla. Bueno, mucha gente se quejó en el capítulo 4 sobre tantos tropiezos, el comentario salió con una naturalidad extraña. Momo se detuvo apenas un segundo en su pensamiento, frunciendo ligeramente el ceño. Momo, confundida. Eso, no tiene sentido. Retomó el ritmo sin problemas. Momo. Se supone que los tropiezos son parte de los romcoms, siempre tienen que haber, y siempre tienen que ser exagerados. Izuku soltó una pequeña risa, más relajado ahora. Izuku. Sí, supongo que sí, bajó ligeramente la mirada, pensativo. Izuku. A veces la gente es rara, o mejor dicho, complicada. Volvió a mirarla. Izuku. Creo que es porque en la vida real, ellos no pueden enamorar a una chica con un tropiezo. Hizo una pequeña pausa. Izuku. ¿No lo crees? Momo lo miró unos segundos, y luego soltó una risa suave, sincera, una que no había tenido en toda la noche hasta ese momento. Momo, asintiendo ligeramente, con una sonrisa más natural. Tienes razón. El ambiente entre ellos cambió sutilmente después de eso. La tensión inicial se disipó poco a poco, reemplazada por una comodidad inesperada, una que no venía de la experiencia, sino de la honestidad compartida. Izuku ya no se veía tan rígido, sus movimientos seguían siendo cuidadosos, pero más fluidos, mientras que Momo se permitía disfrutar el momento, dejando de pensar constantemente en todo lo que había pasado. Continuaron bailando, moviéndose al ritmo de la música, rodeados de otras parejas que seguían su propio compás, pero en ese espacio reducido entre ellos dos, el mundo parecía un poco más tranquilo, un poco más manejable. Y por primera vez en todo ese día, Momo no pensaba en el acuerdo, ni en sus padres, ni en el peso de su apellido. Solo en el presente. En ese momento. En ese baile. Y en la persona frente a ella. El ritmo de la música continuó unos minutos más antes de que Momo, sin soltar del todo la cercanía que había construido durante el baile, guiara suavemente a Izuku fuera de la pista, alejándolo poco a poco del centro del salón y de las miradas que, aunque discretas, seguían presentes. No fue un movimiento apresurado ni brusco, sino más bien natural, como si ambos entendieran sin necesidad de decir lo que necesitaban un momento lejos del ruido, de la presión y de todo lo que había ocurrido esa noche. Atravesaron uno de los pasillos laterales de la mansión, donde el sonido de la música se volvía más tenue y el ambiente más fresco, hasta llegar finalmente a uno de los balcones que daban hacia los amplios jardines iluminados por la luz nocturna. El aire ahí era distinto, más ligero, más tranquilo, y el contraste con el interior era suficiente para que Izuku dejara escapar un pequeño suspiro casi involuntario, como si su cuerpo apenas ahora estuviera alcanzando a procesar todo lo que había pasado desde que había puesto un pie en ese lugar. Dio unos pasos hacia el barandal, apoyando ligeramente las manos, levantando la mirada hacia el cielo nocturno que se extendía despejado sobre ellos, con la luna brillando con una claridad que no se veía opacada por las luces de la mansión. Izuku, observando el cielo, con tono sincero, más relajado. Se ve espectacular la luna. Sus palabras salieron sin pensarlo demasiado, simplemente reaccionando a lo que tenía frente a él, a ese pequeño momento de calma que no esperaba encontrar en medio de todo el caos de la noche. Sin embargo, no recibió una respuesta inmediata, lo que hizo que, después de un par de segundos, girara ligeramente el rostro para ver a Momo. Y fue entonces cuando lo notó. Ella no estaba viendo la luna. Lo estaba viendo a él. Su mirada era suave, fija, acompañada de una pequeña sonrisa que no tenía nada de formal ni de forzada, una que nacía desde un lugar mucho más honesto que todo lo que había mostrado durante la velada. Ese simple detalle fue suficiente para que Izuku se tensara ligeramente, su expresión cambiando de inmediato, su rostro adquiriendo un leve tono rojizo mientras no sabía exactamente cómo reaccionar ante esa atención tan directa. Izuku, rascando ligeramente su mejilla, nervioso. ¿Pasa algo?
No terminó la frase. Momo dio un paso hacia él, cerrando la distancia que había entre ambos, y antes de que pudiera procesarlo completamente, lo abrazó. Fue un abrazo firme, sincero, sin dudas. Izuku se quedó completamente inmóvil por un segundo, sorprendido, sin saber dónde colocar las manos al inicio, pero sintiendo claramente la intención detrás de ese gesto. No había incomodidad en ella, no había vacilación, solo una necesidad clara de expresar algo que no podía quedarse en palabras simples. Momo, con la voz ligeramente temblorosa, pero cálida. Gracias, sus manos se aferraron un poco más a él. Momo. De verdad, gracias otra vez. Izuku reaccionó lentamente, levantando las manos con cierta torpeza antes de colocarlas con cuidado en su espalda, correspondiendo el abrazo, aún con el nerviosismo evidente, pero sin apartarse. Izuku, con tono suave, sincero. Está bien, Yaoyorozu, yo solo hice lo correcto. Momo se separó apenas lo suficiente para mirarlo, pero sin alejarse del todo, manteniendo esa cercanía que ya no parecía incomodarle. Momo, negando suavemente, con una pequeña sonrisa. Puedes llamarme Momo. La petición fue sencilla, pero cargada de significado, y se sostuvo en el aire unos segundos antes de que Izuku reaccionara. Momo, con las mejillas ligeramente rojas, pero sin apartar la mirada. Después de todo lo que hiciste esta noche, no hay forma suficiente de agradecerte, Izuku. El escuchar su nombre de esa forma, tan directa, tan natural, hizo que el nerviosismo de Izuku aumentara de inmediato, su rostro enrojeciéndose más mientras desviaba la mirada por un instante antes de responder. Izuku, hablando rápido, claramente avergonzado. No es necesario, en serio, yo solo, estoy feliz de haber podido ayudarte, Momo. El nombre salió con dificultad, pero salió. Y cuando lo hizo, Momo sonrió. No fue una sonrisa formal ni contenida, fue más ligera, más genuina, porque esta vez no había un papel que cumplir ni una actuación que mantener. No era para aparentar frente a otros. Era real. Ambos se quedaron en silencio después de eso, apoyándose ligeramente en el barandal, esta vez mirando juntos hacia el cielo, donde la luna seguía brillando con la misma intensidad, iluminando suavemente el espacio que compartían. El silencio no era incómodo, era tranquilo, como si por primera vez en toda la noche no hubiera nada que los presionara, nada que los obligara a actuar de cierta forma. Después de unos minutos, Momo rompió el silencio. Momo, con curiosidad suave, girando ligeramente hacia él. ¿Cómo hiciste, para traer a Olmig? Izuku dejó escapar un pequeño suspiro, llevándose una mano a la nuca con una expresión entre resignada y cansada. Izuku, mirando hacia otro lado, con una sonrisa incómoda. Bueno, tuve que hacer un pequeño sacrificio. Momo lo miró con atención. Izuku. Le tuve que dar el número de mi mamá para que viniera a ayudarnos. Hubo un segundo de silencio. Y luego Momo soltó una risa. Una risa ligera, inesperada, pero completamente natural, una que no estaba cargada de tensión ni de preocupación, sino de una sorpresa genuina que logró sacarla por completo de todo lo anterior. Momo, cubriendo ligeramente su boca, divertida. Eso, debió ser difícil. Izuku hizo una pequeña mueca. Izuku. No tienes idea, se quedó en silencio un momento más, como si recordara algo de repente, y luego abrió ligeramente los ojos. Izuku, dándose cuenta, levantando un poco la mano. Ah, cierto, se giró hacia ella. Izuku. Todavía no se lo he dado, suspiró. Izuku. ¿Me disculpas? Tengo que ir a entregárselo antes de que me lo vuelva a pedir. Momo asintió suavemente. Momo, con una pequeña sonrisa. Claro. Izuku le devolvió una sonrisa rápida, algo nerviosa, antes de darse la vuelta y comenzar a caminar de regreso hacia el interior de la mansión, perdiéndose poco a poco entre la luz y el sonido de la fiesta que continuaba. Momo se quedó en el balcón unos segundos más, observando la dirección en la que se había ido, con la mente aún procesando todo lo que había ocurrido esa noche. El aire seguía siendo fresco, la luna seguía brillando, pero ahora todo se sentía distinto, como si algo dentro de ella hubiera cambiado de lugar. Recordó entonces sus propias palabras, no las suyas. Las de él. Aquella noche en la azotea. Esa frase que se había quedado en su mente desde entonces. Algún día, alguien va a cruzarse en tu camino, y va a mirarte, y va a pensar que eres la persona más importante en esa habitación. Momo bajó ligeramente la mirada, y luego volvió a alzarla, en dirección a la puerta por la que Izuku había desaparecido. Lo vio en su mente. Ahí. En medio de todo. Y lo entendió. Dejó escapar un suspiro suave, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios, una que no estaba cargada de dudas esta vez, sino de algo mucho más claro.
Momo, en voz baja, para sí misma, con suavidad. Vaya, esa persona, hizo una pequeña pausa. Momo. Estoy tan enamorada de él, sus palabras se perdieron en la noche, mientras la luna seguía iluminando el balcón, tranquila, constante, como si hubiera estado ahí desde siempre, observando sin intervenir. Después de unos segundos más, Momo se giró finalmente, regresando al interior de la mansión. Pero ahora, ya no era la misma de antes. El regreso a la base se sintió completamente distinto a la forma en la que habían salido horas antes, no solo por el cansancio físico que ahora pesaba en ambos, sino por todo lo que había ocurrido en medio de ese intervalo de tiempo que parecía haber comprimido demasiadas emociones en una sola noche. La limusina avanzó con suavidad por los caminos que llevaban a la entrada de la academia, y dentro de ella el ambiente era tranquilo, sin necesidad de palabras constantes, como si tanto Momo como Izuku entendieran que ese silencio era necesario, no incómodo, sino reparador. Momo mantenía la postura elegante incluso sentada, pero ya no había esa rigidez forzada de antes. Sus hombros estaban más sueltos, su respiración más natural, y aunque su mirada en algunos momentos se perdía en la ventana, también había instantes en los que, casi sin darse cuenta, observaba a Izuku con una atención distinta, una que no estaba cargada de duda, sino de reconocimiento. Izuku, por su parte, no estaba en mejores condiciones en cuanto al cansancio. Su espalda descansaba contra el asiento, su mirada iba de la ventana al frente sin un punto fijo, y en su expresión se notaba claramente que su cuerpo estaba alcanzando el límite después de todo lo que había hecho durante el día. Sin embargo, a pesar de ese agotamiento, había algo más en él, una tranquilidad que no había tenido al inicio de la noche, como si, a su manera, también sintiera que había hecho lo correcto, incluso si eso lo había llevado a situaciones que nunca imaginó enfrentar. Cuando la limusina finalmente se detuvo frente a la entrada de la UA, el contraste fue inmediato. La academia estaba en silencio, envuelta en la calma propia de la madrugada, con las luces exteriores iluminando apenas lo necesario y el aire fresco recorriendo los espacios abiertos sin interrupciones. Bajaron del vehículo con movimientos más lentos que antes, agradeciendo brevemente al conductor, y sin intercambiar demasiadas palabras, comenzaron a caminar hacia la residencia. El sonido de sus pasos sobre el suelo fue lo único que rompió la quietud, y en ese recorrido corto pero significativo, ninguno sintió la necesidad de llenar el silencio con conversación vacía. Al llegar a la puerta, Izuku se adelantó apenas, sacando las llaves con un movimiento algo más torpe de lo habitual, no por descuido, sino porque el cansancio ya comenzaba a afectar incluso las acciones más simples. Insertó la llave, giró el picaporte y abrió la puerta, sosteniéndola con una mano mientras giraba ligeramente hacia Momo. Izuku, con una pequeña sonrisa cansada, haciendo un gesto para ceder el paso. Pasa. Momo asintió con suavidad y entró primero, su vestido moviéndose ligeramente con cada paso mientras cruzaba el umbral. Izuku entró después y cerró la puerta con cuidado, asegurándose de no hacer ruido innecesario. En cuanto estuvieron dentro, el silencio del lugar se hizo aún más evidente. La sala común estaba en penumbra, las luces apagadas salvo por un tenue resplandor que venía de algún punto del pasillo, y no había rastro de movimiento o conversación, algo completamente normal considerando la hora. Momo, mirando alrededor, con voz baja y tranquila. Ya es bastante tarde, Izuku dejó escapar un bostezo que intentó disimular, pero que no pasó desapercibido, y caminó hacia el sofá casi por inercia, dejándose caer con un suspiro largo que parecía salir desde lo más profundo de su pecho. Su cuerpo se hundió ligeramente en el asiento, como si por fin estuviera permitiéndose relajarse después de todo lo ocurrido. Momo lo observó unos segundos antes de acercarse un poco más. Momo, con tono suave, sin presionarlo. ¿No irás a tu habitación a descansar? Izuku se acomodó apenas, apoyando la espalda, pasando una mano por su cabello en un intento de mantenerse despierto. Izuku, con voz cansada, pero aún consciente. En un momento, hizo una pequeña pausa, como si organizara sus pensamientos. Izuku. Primero quiero ver si se grabó mi programa de héroes, le pedí a Uraraka que me hiciera el favor. Sus palabras fueron perdiendo fuerza conforme hablaba, volviéndose más lentas, menos claras, como si el sueño comenzara de ganarle terreno sin que él pudiera hacer mucho para evitarlo. Apenas terminó la frase, su cabeza se inclinó ligeramente hacia un lado, sus párpados se cerraron sin resistencia, y su respiración se volvió más profunda en cuestión de segundos. Se quedó dormido. Así de simple. Momo parpadeó, sorprendida por lo repentino del cambio, una pequeña gota de sudor apareciendo en su sien ante la facilidad con la que el cansancio lo había vencido.
Momo, en voz baja, casi para sí misma, con un toque de incredulidad. Se quedó dormido, lo observó en silencio durante unos segundos más, confirmando que no era momentáneo, que realmente había caído completamente rendido. Su expresión cambió poco a poco, la sorpresa dando paso a una sonrisa suave, una que no estaba cargada de formalidad, sino de algo más cercano. Momo, con una leve sonrisa, mirándolo con calma. Debió estar muy cansado, se acercó con cuidado, sus pasos siendo casi inaudibles sobre el suelo, deteniéndose frente a él mientras lo observaba dormir. Sin la tensión de antes, sin la presión del momento, Izuku se veía completamente distinto, más tranquilo, más vulnerable de alguna forma que no lo hacía ver débil, sino humano. Momo dudó apenas un instante, pero no lo suficiente como para detenerse. Se inclinó ligeramente. Y con un movimiento suave, besó su mejilla. Fue un gesto breve, delicado, casi imperceptible, pero cargado de intención. Momo, susurrando apenas, con una sonrisa tenue y sincera. Gracias, se quedó un segundo más en esa posición, como si quisiera asegurarse de que ese momento fuera real, y luego se enderezó con calma. Lo observó por última vez antes de girarse, comenzando a subir las escaleras con pasos ligeros, sosteniendo ligeramente su vestido para no hacer ruido, desapareciendo poco a poco en el segundo piso hasta que su presencia dejó de percibirse en la sala. El tiempo avanzó sin interrupciones. La noche siguió su curso con la misma calma que caracterizaba a la academia a esas horas, y en la sala común, Izuku permaneció dormido, moviéndose apenas lo necesario, completamente ajeno a todo lo demás. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando un leve sonido de pasos descendiendo por las escaleras rompió momentáneamente el silencio. Era Yui. Bajó con la misma serenidad que la definía, sin prisas, sin ruido innecesario, su mirada recorriendo la sala hasta detenerse en el sofá. Al ver a Izuku ahí, dormido, no mostró sorpresa, como si fuera algo que ya había visto antes, algo que no necesitaba explicación. Yui, observándolo en silencio, con su expresión tranquila. No dijo nada, pero su mirada se suavizó ligeramente. Se giró y caminó hacia un pequeño armario, abriéndolo con cuidado para no hacer ruido, buscando entre los compartimientos hasta encontrar unas sábanas limpias. Las tomó y regresó hacia el sofá, acercándose con movimientos medidos. Con cuidado, acomodó un poco a Izuku, levantando ligeramente su hombro para que quedara mejor recostado, asegurándose de no despertarlo en el proceso. Luego extendió la sábana sobre él, cubriéndolo por completo, ajustándola con suavidad para que no se deslizara. Se quedó observándolo unos segundos más. Luego levantó la mano. Y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Un gesto simple, casi automático. Yui, en voz baja, apenas audible. Descansa. Después de eso, se giró y caminó hacia la cocina, tomó un vaso, lo llenó con agua y bebió con calma, como si todo fuera parte de una rutina nocturna sin importancia. Terminó, dejó el vaso en su lugar y regresó hacia las escaleras, subiendo nuevamente sin hacer ruido. La sala volvió a quedar en completo silencio. Izuku siguió dormido. Y por primera vez en mucho tiempo, sin preocupaciones. Fin de capítulo. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si les gustó regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Sin más que decirles, hasta la próxima.